Damián se aclaró la garganta. Para ser más preciso, soy un año mayor, corrigió con severidad. Jason se encogió de hombros. El mismo principio general. En fin, chicos, este es Jonathan Samuel Kent, o Jon como le gusta que lo llamen. Es el hijo de Clark y Lois. Hola. Jon levantó la mano con torpeza. Cass le devolvió el gesto, con la misma torpeza. Damián sorbió por la nariz y se alejó. La sonrisa de Jon desapareció. Jason le dio una palmadita en la espalda. No pasa nada. Es así con la mayoría de la gente. Sé tú mismo y pronto te cogerá cariño. Entraron en la granja poco después. La casa se había ampliado con los años para acomodar a la creciente familia de Clark y a los invitados ocasionales que traía para descansar y relajarse. Así, había espacio suficiente para que tuvieran sus propias habitaciones. A petición de Jason, él y Damián compartieron una, mientras que Cass tuvo la suya. Damián pareció a punto de rebelarse al oír esto, pero una mirada a su hermano lo detuvo. Después de acomodar sus maletas, bajaron y se encontraron nuevamente con Jon y Lois, junto con otras dos personas. Señor y señora Kent, dijo Jason con una sonrisa mientras estrechaba las manos marchitas de la madre de Clark. Ha pasado bastante tiempo. Jonathan Kent frunció el ceño, aunque no había ardor. Recuerdo perfectamente que te dije que nos llamaras por nuestros nombres. En efecto, asintió Marta, dándole palmaditas en las manos a Jason. Me alegra tenerte de vuelta, hijo. Es bueno estar de vuelta. Supongo que Lois te contó sobre mis dos nuevos hermanos, ¿no? Sí, Jason se giró para poder verlos. Hola, queridos. Me llamo Marta Kent, y este es mi esposo Jonathan. Somos los padres de Clark y los abuelos de Jon. Hola, asintió Damián cortésmente. Cass no dijo nada y optó por saludarla con la mano. Jason giró la cabeza para poder mirar a Lois a los ojos, que estaba detrás de sus hermanos. Un leve entrecerrar los ojos dejó claras sus intenciones, y Lois las captó. Jon, dijo Lois, captando la atención del hijo que estaba a su lado, ¿por qué no llevas a Damián y a Cass a recorrer la granja? Para que se conozcan. Los adultos tenemos cosas de qué hablar. Pero, empezó Jon, sin duda notando que Jason era visiblemente mayor, pero una mirada a su madre acalló sus protestas. Asintió brevemente y se dispuso a salir de la casa. Damián lo siguió, sabiendo que pelear con Jason era inútil. Cass dudó un momento. Al mirar atrás, vio a Jason señalándose los ojos con dos dedos y luego a los niños pequeños. Recibido el mensaje, se dio la vuelta y empezó a salir también. En cuanto salieron por la puerta y quedaron a salvo, Jason finalmente dejó de tensarse y suspiró. Supongo que no les importará si hablamos de esto en la cocina, preguntó. De nada. Jason se dio la vuelta y sonrió. Clark, apoyado en la entrada de la cocina, le devolvió la sonrisa con alegría. Jason tomó la taza de chocolate caliente con gratitud. Gracias, Marta. Ni lo menciones, querida, dijo Marta, y luego regresó a sentarse a la mesa de la cocina con su esposo. Clark y Lois estaban uno al lado del otro, apoyados en la encimera. Jason, mientras tanto, se había sentado en el alféizar de la ventana, en parte para vigilar a los curiosos. ¿Cuánto les has contado, Clark? Solo lo básico, respondió Clark con tono de disculpa. Pensé que cualquier otra cosa sería una traición a tu privacidad y a la de tu familia. Jason asintió y luego dirigió su atención a la habitación de los otros tres ocupantes. Así que saben que soy un viajero en el tiempo y un ex-Batman. Y que vienes de un futuro donde la mayor parte de tu familia estaba muerta, añadió Lois, aunque dudó un momento en continuar. Lo siento. No me lo imagino y se detuvo. No sabía qué más decir. No parecía ofendido. De hecho, solo parecía cansado. Lo sé. A veces no puedo evitar desear la familia que perdí. Pero hay veces en que quiero que se queden como están ahora. Tan jóvenes, tan libres, exhaló Jason. Es realmente difícil tener este conocimiento. Saber en qué podrían convertirse, el dolor que tendrían que pasar para convertirse en esas personas. Dio un sorbo a su bebida para calmarse. Pero basta de eso. Supongo que quieren saber qué les pasó a todos ustedes, ¿no? Y a Jon, añadió Clark. Las comisuras de los labios de Jason se curvaron ligeramente. No te preocupes por él. Estaba bien cuando morí. Él y su esposa acababan de tener su segundo hijo, negó con la cabeza con alegría. Estabas tan contenta, Lois. Prácticamente me bombardeabas con fotos todos los días.
Por un instante, la alegría pura se dibujó en los rostros de todos. La idea de tener dos nietos deleitó a Superman y a su esposa, tanto como a Jonathan y Marta. Sin embargo, la felicidad se desvaneció gradualmente del rostro de Lois al comprenderlo. ¿Solo yo? Le preguntó a Jason con miedo y resignación en su rostro. El rostro de Jason se ensombreció y cerró los ojos con fuerza, como si recordara algo doloroso. No hacía falta ser un genio para entender en qué estaba pensando. Jason, dijo Clark, implorándole que hablara. Jason dejó escapar otro suspiro. Abrió los ojos, levantó la vista un instante y luego fijó su mirada en los Kent. Antes de que preguntes comenzó, dirigiendo su mirada a la mayor de las dos parejas, ustedes dos murieron de viejos, mientras dormían. Juntos. Yo tenía unos 27 años en ese momento. Jonathan y Marta intercambiaron una mirada y se tomaron de la mano. Su destino no era tan malo, después de todo. ¿Y yo? Preguntó Clark. Era morboso, quizá, pero necesitaba saberlo. Jason frunció el ceño y entrecerró los ojos. Tomó otro sorbo. Yo tenía 34 años. Jon 25. Tu hija Lara no pudo evitar sonreír brevemente al ver la sorpresa en los rostros de todos. Tenía 18. Darkseid había lanzado otra invasión, esta más devastadora que nunca. Al final, diste tu vida para encerrarlo en el muro de la fuente. Los Green Lantern Corps trajeron tu cuerpo a la Tierra para enterrarlo. Ya veo. Clark cerró los ojos en señal de aceptación. Bueno, hay peores maneras de morir. Los hay, pero quién sabe. Lo más probable es que no suceda esta vez. Quizás Orión consiga matar a su padre esta vez. Quizás. ¿Cómo se lo tomaron todos? Duro, admitió Jason. Muy duro. Te quisieron, Clark. Te extrañaron. Nadie pensó que alguien más pudiera ocupar tu lugar, pero al final alguien tenía que hacerlo. Parecía melancólico. Ciudad Gótica necesita a Batman. Pero el mundo necesita a Superman. Siempre necesitará a Superman. Clark frunció los labios ante esa declaración. Entonces, Jon. No, Jason negó con la cabeza. Al menos todavía no. Fue el tercer Superman. El segundo fue con Kent, con él. Oh, Clark hizo una pausa, no es que lo desapruebe, pero, era obvio lo que quería decir. La pregunta también se reflejaba en el rostro de su familia actual. ¿Por qué no fue Jon? Fue por Damián, respondió Jason, por todos. A pesar de la diferencia de edad, Jon y Damián eran mejores amigos. Prácticamente familia. Así que, de niños, se prometieron que serían Batman y Superman juntos. Respiró hondo. Y entonces murió Damián. Jason no necesitó decir nada más. Jon sin duda estaba devastado por la muerte de su mejor amigo, y la idea de ser Superman sin su mejor amigo para ser Batman debía serle inconcebible. Una tristeza genuina se reflejó en los rostros de los Kent al recordar el dolor que había sufrido el miembro más joven de la familia. Incluso después de su partida, Jon quería estar cerca de él. 6 meses después, apareció en mi puerta y me pidió el manto de ala nocturna. ¿Nightwing? Preguntó Lois perpleja. Damián sucedió a Dick como Nightwing cuando tenía 18 años, explicó Jason. Para entonces, Dick ya llevaba 3 años como Batman y Bloodaven necesitaba otro protector. Entonces Jon quería suceder a Damián como Nightwing para honrarlo, supuso Clark. Sí. Y quería mi bendición, dijo Jason con una sonrisa irónica. Solo se la di después de que terminara su entrenamiento. Puede que Nightwing esté inspirado en una leyenda kryptoniana, pero aún así comenzó como un manto de mi familia. Y mi familia tiene estándares muy altos para sus luchadores contra el crimen en solitario. Estándares muy altos. No le hiciste mucho daño, ¿verdad? Le preguntó Jonathan con curiosidad, un poco preocupado y un poco divertido. Nada que no pueda manejar, le aseguró Jason. Clark se cruzó de brazos. Así que Jon se convirtió en Nightwing. Y cuando morí, quiso seguir siendo Nightwing, así que Jon se convirtió en Superman en su lugar. Entonces supongo que Jon finalmente se retiró y le cedió el manto a Jon. Jason abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Clark vio su expresión y titubeó. No. Él tampoco. El tercer Batman tragó saliva y luchó por contener las lágrimas. Fue 8 años después de tu muerte. Yo tenía 42. Jon se había casado hacía 2 años, y él y su esposa acababan de tener su primer hijo, un varón, cuando era obvio lo doloroso que fue para Jason, pero insistió.
Murió como un héroe, salvando el multiverso. Habrías estado muy orgulloso de él. Clark se desplomó sobre la encimera, con la cabeza entre las manos. El ambiente en la cocina volvió a decaer. Eras cercano a él, señaló Jonathan Kent, más una afirmación que una pregunta. Jason le sonrió con frialdad. Era mi mejor amigo. Al principio no empezamos con buen pie, pero después de Tim, bueno, no nos sentíamos cómodos. No nos hicimos amigos hasta que se convirtió en Superman y empezamos a colaborar más como miembros de la Liga de la Justicia. Perderlo fue como perder a otro hermano. Un dolor que, por desgracia, le resultaba demasiado familiar. Entonces empezó Lois con voz triste, después de que Connell muriera. Jon se convirtió en Superman, terminó Jason por ella. Para entonces, Damian llevaba muerto casi 15 años. Jon lo extrañaba, siempre lo extrañaría, pero no podía llorarlo eternamente. No cuando el mundo lo necesitaba más que nunca. La habitación quedó en silencio. Siempre, siempre en silencio. Oportunamente, se rompió por un choque. Un estruendo muy fuerte. Un estruendo desde el exterior. Jason se giró para mirar por la ventana y suspiró con fastidio y resignación. Y eso es todo. Esa es la granja, dijo Jon, abriendo los brazos. ¿Y qué? ¿Y qué? Preguntó Damián secamente, con una hostilidad apenas disimulada. ¿Qué opinas de mi casa? Damián lo miró frunciendo el ceño. Encantador, dijo de un modo que sugería lo contrario, a pesar de la compañía. La expresión de Jon se desvaneció. Bajó la mirada un momento, antes de alzar la vista esperanzada hacia Cass. ¿Y tú? Cass parpadeó, antes de sonreír ampliamente y acariciarle la cabeza con cariño. El rostro de Jon se transformó en confusión. Gracias. Le gustaba la granja, ¿verdad? El tercero del trío se burló. Solo está siendo educada. Los padres de mi hermana eran malos cuidadores. Apenas puede hablar y tiene poca comprensión del habla. Tómate el gesto con pinzas. Jon se cruzó de brazos, apartándose de Cass para mirar a Damián. Usas muchas palabras rebuscadas, observó. Tete. Mi vocabulario es insignificante. Simplemente te falta el intelecto suficiente para comprenderlo. Damián negó con la cabeza con disgusto. Y pensar que eres el hijo de Superman, qué vergüenza debe estar. Jon apenas entendió nada de eso, pero captó la idea. Me acabas de llamar estúpido, ¿verdad? Acusó a su compañero, sintiendo que su frustración se desbordaba. Oh, dijo Damián con una sonrisa maliciosa. Así que sí tienes cerebro ahí. ¡Qué sorpresa! Lo que le quedaba por decir se interrumpió al ser lanzado desde el suelo. Jon, por suerte para Damián, tuvo el suficiente autocontrol como para no usar demasiada fuerza. El vuelo fue corto y la caída apenas irritó, sobre todo para alguien con las mejoras de Damián. El hijo de Batman gimió y negó con la cabeza, despejándose las telarañas. Jon palideció al darse cuenta de lo que había hecho. Corrió hacia Damián y se agachó para ayudarlo a levantarse. Lo siento, Damián lo interrumpió torciendo su brazo y tirándolo sobre su espalda. ¡Ey! Considera esa venganza, espetó Damián, limpiándose la tierra de la boca. Jon rugió y se dispuso a cargar, pero antes de que pudiera hacerlo, lo agarraron por la nuca. Damián se movió para reírse de él, solo para que lo levantaran. Cass. Cass negó con la cabeza. En cambio, movió las manos para que ambos chicos miraran hacia la casa y a la gente que estaba frente a ella. Jon soltó un pequeño al ver las miradas furiosas de sus padres. Damián se habría burlado de él si no hubiera palidecido ante la furia furiosa de Jason. Damián, susurró. Él empezó. Damián señaló a Jon, echándole la culpa rápidamente. Jon perdió el miedo por un momento y le lanzó una mirada asesina a su compañero de edad. No lo hice. Me empujaste primero. Seguiste siendo malo conmigo. Me llamaste estúpido. Claro que sí. Intento no mentir demasiado. ¿Por qué tú? Suficiente. La discusión cesó de inmediato. Todos miraron a Jason, quien hacía muecas mientras se masajeaba las sienes, con un tic visible en la frente. Ustedes dos. Discúlpense el uno al otro. Ahora. La mirada de furia silenciosa acalló cualquier protesta. Cass bajó a los chicos, guiándolos con cuidado para que quedaran uno frente al otro. Ambos intentaron mirar a cualquier otro lado. Jon al cielo y Damián al suelo, donde se estaba desgastando el tacón de uno de sus zapatos. Chicos.
Jon, como era de esperar, cedió primero. Enderezó la espalda mientras miraba a su rival y le habló con firmeza. Perdón por presionarte. Damián levantó la vista y, tras una vacilación, suspiró. Y me disculpo por insultarte. Estaba a punto de detenerse, hasta que vio la mirada cómplice en el rostro de Cass. Y por tirarte de espaldas, añadió. Acepto tus disculpas. Y yo el tuyo. Bien, avanzó Jason, frunciéndoles el ceño a ambos. Porque cumplirán su castigo juntos. Si les parece bien, dijo dirigiéndose a Lois y Clark. Adelante, le dijo Lois con un gesto, y Clark asintió junto a ella. Muy bien. Ahora bien, Jason se frotó la barbilla. ¿Cuál es la mejor manera de castigar a un híbrido mitad kryptoniano y a un ex asesino bebé? Ambos chicos temblaron cuando vieron una sonrisa malvada aparecer lentamente en su rostro. ¿Por qué? Preguntó Damián al mundo. Vestía ropa vieja de Jon, con overol, botas y guantes para completar el conjunto. Jon estaba de pie junto a él con un atuendo similar, con aspecto resignado. Porque si no, no aprenderías, respondió Jason por él, sin mostrar compasión. Les ofreció 2 palas, ambas con mangos lo suficientemente cortos como para sostenerlas. Palas para los 2. No se irán hasta que hayan amontonado todo el estiércol afuera. Jon abrió la boca. Sin poderes. Y no creas que podrás salirte con la tuya solo porque no estoy aquí para vigilarte. Lo sabré. Con esa advertencia de despedida, Jason abandonó el lugar, dejando la puerta del granero abierta lo justo para que el olor se filtrara. Los chicos compartieron una queja colectiva y comenzaron su trabajo, permaneciendo en silencio durante todo el tiempo. Esto duró unos 20 minutos antes de que alguien considerara que la falta de sonido era demasiado monótona y se desmayara. ¿Por qué me odias? Preguntó Jon mientras dejaba de palear. Esto hizo que Damián también se detuviera y mirara a Jon. En lugar de una mirada fulminante, su rostro mostraba una expresión más contemplativa. No te odio. Ciertamente actúas como tal. El veneno volvió a estallar brevemente en el cuerpo de Damián antes de que se calmara. No quería sufrir más castigo. Bueno, no quiero. Aunque no lo creas, me da igual. Dicho esto, volvió a palear. Jon lo miró fijamente un momento y luego volvió a bajar la vista al suelo. ¿Sabes? Me emocioné mucho al saber que venías. Pensé que por fin podría hacer un amigo. Damián no dijo nada a eso, simplemente siguió palando. No es que los niños de la escuela sean malos ni nada. Es solo que es difícil hablar con alguien cuando apenas puedes decir nada sobre ti. Y con mis poderes, siempre tengo mucho miedo de lastimar a alguien, así que no puedo jugar con nadie más. Finalmente cesaron las paladas, pero Damián seguía sin darse la vuelta. Pensé que serías diferente. Eres el hijo de Batman, el hermano pequeño de Dick y Jason. Si hay alguien con quien puedo ser sincero, eres tú. Jon suspiró. Supongo que me equivoqué. Toda mi vida me entrené para matar. Jon dejó de hablar, con la boca abierta mientras miraba la espalda de Damián. Todos los días. Sin descansos. Me dijeron que era lo mejor. Que descendía de 2 grandes familias, que estaba destinado a gobernar el mundo. Durante 7 años, eso fue todo lo que conocí. Y entonces, y ahora, la voz de Damián se entrecortaba levemente, un día, mi madre vino a buscarme. No la veía a menudo, normalmente solo cuando quería informes sobre mis progresos. Si me iba bien, tenía un regalo para mí. Una nueva arma. Una nueva casa. Un nuevo sirviente. Pero esta vez, no tenía nada para mí. En cambio, dijo que me llevaría lejos. Que ya no era seguro para mí, que necesitaba irme con mi hermano. Sabía, por supuesto, que mi padre había adoptado a algunos perros callejeros, pero ella nunca los había tratado como si fueran mi familia. Estaba muy confundida, pero la palabra de mi madre era ley, así que obedecí. Cuando conocí a mi hermano, Jason, me sentí muy confundida. Era amable conmigo, considerado, pero a veces me miraba con mucha tristeza. Para mi sorpresa, descubrí que no me gustaba. Y entonces me presentó a una chica y dijo que sería mi nueva hermana, y cuando le pregunté por mi padre, pronunció palabras que me destrozaron el mundo. Nunca estuve destinada a gobernar el mundo, solo a ser un saco de carne más para mi abuelo cuando el suyo finalmente le fallara. Esas palabras fueron pronunciadas con mucha más amargura que las demás. Ahora y aquí, Damián finalmente se giró para mirar a Jon, la familia de mi padre es todo lo que me queda.
Y aunque intentan disimularlo, puedo ver que están disgustados con mi crianza y mi comportamiento. Quieren que sea más amable, que haga amigos. Se encogió de hombros con desaliento. Pero no sabes cómo, dijo John con conocimiento de causa. Él, después de todo, era igual. No, confirmó Damián, frotándose el brazo. Me enseñaron que no necesitaba amigos. Aliados, subordinados, sí. Pero amigos no. Los amigos eran una distracción innecesaria. No sé por dónde empezar. Bueno, ya somos dos, respondió John con un suspiro. Durante un largo rato, los dos chicos se miraron fijamente. Él planeó esto, afirmó Damián sin rodeos. Totalmente lo hizo, asintió John al instante. Y funcionó. Sí. Damián negó con la cabeza. No sé si impresionarme o enfurecerme. ¿Qué tal ambos? Sugirió John. Damián lo pensó brevemente. Suena prudente. John se encogió de hombros, asintiendo, y luego exhaló, mirando el estiércol. ¿Y ahora qué? Todavía tenemos que palear todo esto. Quizás no, dijo Damián, mirando alrededor del granero. Dijo que no podías usar tus poderes. No dijo nada más. Como esa máquina de allí, señaló Damián hacia la aspiradora de estiércol. ¿De verdad crees que eso funcionará? Vale la pena intentarlo. Usaste la aspiradora de estiércol, señaló Jason. Damián parecía completamente impenitente. John sonrió tímidamente. Bien hecho, sonrió Jason con suficiencia, lo que provocó que ambos respiraran aliviados. Aunque la próxima vez no voy a dejar una escapatoria tan obvia, así que intenta portarte bien. No prometo nada, dijo Damián, y John le hizo eco. Me lo llevo yo. Ahora ve a limpiar. Marta te ha preparado su famosa tarta de manzana. Damián frunció el ceño. ¿Pastel? El último pastel que probamos no estaba a la altura. Sabía a azúcar puro. John, mientras tanto, parecía completamente extasiado. Madre mía, te va a encantar. Es cálido, pegajoso y dulce, pero no demasiado, y tiene un delicioso regusto a canela. El híbrido medio kryptoniano continuó alabando las virtudes de los dulces de su abuela mientras se dirigían a fregar. Jason los observó alejarse un momento, apoyado en uno de los soportes del porche y sonriendo con nostalgia. Entonces preguntó Clark a su lado, tras haber estado observando desde la puerta principal. ¿Cómo supiste que usaban la aspiradora? Fácil. Jason se sacó un comunicador de una oreja y se lo entregó al mejor amigo de su padre. Clark negó con la cabeza. Igual que tu papá. Lo tomaré como un cumplido. Comparado con el explosivo comienzo, el resto del fin de semana se sintió bastante monótono. Pasaron tiempo explorando Smallville, donde John le mostró con gusto muchos de los lugares de interés a Damián. A diferencia de su primer encuentro con John, Damián se esforzó por apreciar lo que John le mostraba y descubrió que disfrutaba de las actividades compartidas a pesar suyo. Por las noches, disfrutaron más de la cocina Alfred M. Kent y vieron películas antiguas en la televisión de los Kent. El domingo por la mañana, empacaron, preparándose para partir hacia Gotham. John logró entrar en el coche quitando la sillita, para gran satisfacción de Damián, y el viaje al aeropuerto fue, en general, más agradable que el de vuelta 2 días antes. No tardaron en encontrarse de vuelta en el aeródromo privado. El único auxiliar de vuelo recogió su equipaje y subió las escaleras para guardarlo, mientras los hermanos Wayne se despedían de Lois y John. Te extrañaré, dijo John, abrazando a Damián. Damián se quedó paralizado un instante, pero para sorpresa de todos, no se resistió al abrazo, sino que le dio una suave palmadita a John en el brazo. Tu ausencia también me irritará, dijo, lo más cerca que estaría de corresponderle a John. John soltó el abrazo y sollozó, intentando contener las lágrimas. Damián, que no era de los que lloraban, las combatió con destreza dándole a John un papelito. El número de mi celular, explicó Damián. Podemos enviarnos mensajes de texto. Lois, que estaba junto a Jason, se inclinó para susurrarle al oído. ¿Te das cuenta de que esto significa que tendremos que comprarle a John su propio teléfono? Adelante, cárganos la cuenta si quieres, dijo Jason encogiéndose de hombros. No es que no tengamos el dinero, y si eso significa que Damián ya no vive en una isla, valdrá la pena el gasto. Te haré cumplir eso. ¿Y bien? Preguntó Jason una vez que estaban en el aire camino a casa. Junto a él, Cass empezó a devorar un paquete de dulces que Marta le había dado para el viaje. No fue del todo desagradable.
Me divertí un poco, como dijiste, respondió Damián, mirando por la ventana. El híbrido medio kryptoniano fue un compañero más digno de lo que pensé. Entonces, ¿no te importaría si lo invito a visitar la mansión algún día? No me opondría, sí. Genial. Jason le puso una mano en el hombro a Damián. Me alegra que hayas hecho un amigo, Damián. Estoy muy orgulloso de ti. Damián se animó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Entonces, ¿cómo estuvo el viaje a los Kent? Hola, Dickie, saludó Jason a su hermano mayor, sin siquiera molestarse en desviar su atención del proceso de desempacar. Dick, vestido de civil, sonrió con picardía. ¿No respondiste a mi pregunta? Jason suspiró, aunque no con furia. Si quieres saberlo, salió bien. Damián logró hacerse amigo de John. Son los superhijos que regresan. ¿Superhijos? Un apodo que se le ocurrió a la gente cuando empezaron a trabajar en equipo regularmente. Oh. La comprensión golpeó a Dick como un tren de carga. ¿Porque son los hijos biológicos de? Sí, asintió Jason. Es bonito volver a verlos así, tan jóvenes como son. ¿Casi puedo fingir? ¿Jai? Dick le preguntó a su hermano menor cuando empezó a quedarse callado. No importa, negó Jason con la cabeza. ¿Qué haces aquí, Dickie? ¿Problemas en Blue Haven o solo estás de visita? Lo último. Aunque tengo una pequeña invitación para ti. Oh. Ya que conociste al nuevo equipo de Team y todo eso, pensé que sería justo que conocieras al mío también. Jason hizo una pausa, con una expresión extraña en el rostro. ¿Los titanes? Sí. Estoy seguro de que has trabajado con unos cuantos. Sí. Recuérdame, ¿quiénes están en la plantilla actual del equipo? Dick tarareó, aparentemente sin sospechar nada. Además de mí, están Damage, Argent, Jesse Kirk, Cory, Victor Stone y el resto de los originales. Garth, Roy, Wally y Donna. No se dio cuenta de cómo Jason apretaba la camisa que sostenía, solo un poco más fuerte. ¿Alguien más? Bueno, Liam, por supuesto, y su niñera, Chanda, también se queda con nosotros. Por si no quieres que sepa tu identidad y todo eso. Bien. Jason respiró hondo. Bien. De acuerdo. Entonces sí. ¿Cuándo quieres que los conozca? ¿Qué tal el próximo fin de semana? Jason hizo una pausa mientras lo pensaba. Sí, vale. Me parece bien. ¿Volveremos a tomar el batiplano? Está bien, Dick miró su teléfono. Oh, tengo que irme. Ya casi es hora de patrullar. Hasta luego, Dickie. Jason levantó la mano en señal de despedida mientras su hermano mayor se marchaba. Solo de nuevo, Jason respiró hondo. Dejó caer la camisa, llevándose una mano a la frente y otra al corazón. Él estaba haciendo esto. Él realmente estaba haciendo esto. Siempre fuiste un masoquista, Todd. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. La semana siguiente, a Jason le resultó fácil ahuyentar la fatalidad inminente que sentía cada vez que pensaba en su próxima visita a los Titanes. Principalmente gracias a las distracciones. Por fin había finalizado los diseños de su nuevo traje y arma y se los había enviado a Lucius Fox. Se había asegurado de que los esquemas se ajustaran al nivel actual de la tecnología. Le costaría un poco acostumbrarse, al no tener esas herramientas a su disposición, pero a la larga no sería un obstáculo. Según Tim, el comportamiento general de Damián en la escuela era menos severo. No lo suficiente como para que su reputación se viera afectada, pero sin duda era notable. Parecía que John ya le estaba afectando. Ahora, siempre que no estaba haciendo sus tareas, entrenando o dibujando, estaba con el teléfono enviando mensajes a su amigo. Jason sugirió que pronto dejaría de enviar mensajes y se propuso llamar a Clark para ver cuándo John podía visitarlo. Quizás podrían pasar acción de gracias juntos. Por supuesto, todos esos pensamientos se truncaron cuando Bruce lo llamó a la cueva el jueves por la noche. En cuanto vio a Cass allí, lo supo. No. Al menos, todavía no. Jason. Acaba de empezar terapia del habla. No debería empezar a entrenarse para ser justiciera tan pronto. No está haciendo nada más que terapia del habla. Sobre todo, preguntó. ¿Vas a negarle algo, sabiendo de lo que es capaz? Sí. Su primera discusión importante con Bruce. Genial. Jason. Bruce se agarró la nariz con exasperación. No puedes tenerla encerrada aquí para siempre. Jason le frunció el ceño. No digo que lo haré.
Solo digo que es demasiado pronto. No es que la vaya a dejar salir a la calle mañana. Primero tendrá que pasar meses de entrenamiento. Para cuando termine, habrá avanzado lo suficiente en logopedia como para no ser un problema en el campo. Ese no es el problema, Bruce. Cass. Cass, que había estado escuchando la conversación, atendió la llamada de Jason. Su hermano mayor se quitó la chaqueta y le indicó que se acercara a la alfombra. Ella obedeció su orden, observando en silencio mientras él la seguía. Jason se quedó quieto un instante antes de arremeter con un puñetazo. Sorprendentemente, Cass no pudo reaccionar. Abrió los ojos de par en par ante el golpe inesperado y se tambaleó, pero antes de que pudiera impactar, Jason se detuvo y bajó la postura. Por eso no puede ser justiciera, dijo Jason enojado, volviendo la atención a su padre. Ha perdido parte de su capacidad de lectura corporal debido a la logopedia. Sin ella, es decente, pero no está al nivel que se supone que debería estar para compensar su falta de alfabetización. ¿Y sabes qué? Ni tú ni yo tenemos los medios para que la recupere. ¿Por qué tuvo que morir para recuperarlo todo? Bruce suspiró. Lo sé, admitió, pero Richard Dragon podría. Jason se quedó congelado. No lo hiciste. Jason. Maldita sea, lo hiciste. Jason. Sé que estás preocupado, pero es mi decisión. Cass ya aceptó. Me da igual. Respondió Jason con vehemencia. Traigan a Dragón y nosotros traeremos a Shiva con él. Si hay alguien que pueda darle lo que quiere ahora mismo, es él, y no lo hará. Ella sabe que no lo hará, y entonces centrará su atención en Cass, que es lo que hemos estado intentando evitar. Así que ni hablar. Ya está hecho. Jason se congeló por segunda vez. ¿Qué? Ya lo llamé, Jason, dijo Bruce con cansancio. Estará en Ciudad Gótica la semana que viene. Ya le hemos reservado un apartamento y un dojo. Te voy a matar. Jason estaba a punto de explotar, y todos podían verlo. Cass se alejó lentamente. Bruce se mantuvo firme. No puedes protegerla para siempre, Jason. Jason lo fulminó con la mirada. Lo fulminó con la mirada mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Maldito seas, susurró. Maldito seas. Lo siento, añadió Bruce. No, dijo Jason con amargura. No lo eres. Respiró hondo y luego volvió a centrarse en Cass. ¿Es esto lo que quieres? Cass abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Cass, preguntó Jason con voz suave, suavizando las líneas de su rostro. ¿Es esto lo que quieres? Hizo una pausa antes de asentir lentamente. De acuerdo, exhaló con resignación. No dudes en pedirme ayuda si la necesitas. O entrenamiento. Si decides que no quieres aprender con Dragón, te enseñaré yo mismo. Su rostro se iluminó y lo abrazó. Jason le devolvió el apretón, abrazándola con fuerza, como si temiera que si la soltaba, desapareciera. Te amo, Cass, le murmuró al oído. Recuérdalo siempre. Lo soltó y se volvió hacia Bruce. Su rostro volvió a fruncir el ceño. Este fin de semana, Dick me llevará a visitar a los titanes. Quiero que Damián nos acompañe. Bruce imitó su expresión. Si a él le parece bien, a mí no me importa. Bien. El segundo hijo se giró para irse. Jason. Adiós, Bruce. Te veo luego. El resto de la semana transcurrió en un tenso silencio. Jason y Bruce evitaban hablarse a menos que fuera absolutamente necesario, y al ser una familia de detectives, nadie lo echaba de menos. Alfred los miraba a ambos, pero ninguno accedió a sus silenciosas exigencias. Jason sabía que estaba siendo irracional. En el fondo, sabía que Cass siempre se convertiría en una justiciera. Su complejo de culpa la habría impulsado sin importar lo que Jason dijera, e incluso después de superarlo, era demasiado heroína como para no intentarlo. Era un miembro de su familia. Llevaba esta vida en la sangre. Pero aún así, al verla ser su yo inocente, aprender a hablar, a escribir, observarla e interactuar con la familia, casi pudo fingir, solo por un instante, que no lo haría. Que seguiría viviendo una vida normal, lejos de las miradas indiscretas de quienes abusarían de ella y de sus dones. Lejos de todo el dolor que sufrió su yo futuro. Pero al final no se trataba de lo que él quería. Se trataba de lo que ella quería, y Jason nunca había podido negarle nada. Esto no sería diferente. Y Bruce, estaba siendo duro con Bruce. Demasiado duro.
Jason no se había perdido ni una sola palabra de su confrontación. Cass lo había buscado. No había habido mano dura, ninguna manipulación. Jason lo sabría, vigilaba de cerca a todos sus hermanos y a su padre. Pero aún así, Jason había descargado su ira en él. Se arrepintió. Y por mucho que quisiera disculparse, solo le recordó la otra mitad de su desacuerdo. La decisión que Bruce tomó a sus espaldas de traer a Richard Dragon como tutor. Dios mío, Jason quería retorcerle el cuello por eso. No tenía ningún problema con Dragon, ni mucho menos. Jason le tenía un profundo respeto. Sin embargo, ningún respeto le permitía ignorar todos los problemas que surgieron con la reaparición de Dragon. El mayor problema de todos, por supuesto, era Shiva. Jason supuso que era culpa suya. Había expresado su desagrado por Shiva, pero nunca había explicado realmente por qué. Había tanto en esa historia, tanto que no estaba listo para hablar. Tanto que aún tenía que decir. Tanto que aún no lo iba a decir. Tenía toda una vida de recuerdos, y no importaba cuánto hablara Jason, nunca sería suficiente. Ahora, sé amable con Liam mientras estemos allí, ¿de acuerdo? Solo tiene 4 años y no juega con muchos niños de su edad, así que no te sorprendas si se te pega. Sí, sí, dijo Damián con voz entrecortada mientras esperaban en la cueva la llegada de Dick. ¿De verdad tenemos que ir? O sea, no me llevaste a conocer a los amigos de Drake. Eso es porque los amigos de Tim no conocen su verdadera identidad. Los de Dick la conocen desde hace años y son de total confianza. Te caerán bien. Damián tarareó y miró a Jason con ojo crítico. ¿Los conocías antes? Sí, dijo Jason. Probablemente conozco a uno o dos incluso mejor que a Dick, admitió en privado. Dick me llevó a conocerlos cuando era Robin. Incluso fui a algunas misiones con ellos. Son buena gente, Damián. Todo irá bien. Francamente, soy yo quien me preocupa más. Así será. La ruidosa llegada de Dick fue anunciada por su propia presencia con el traje actual de Nightwing. En sus manos llevaba máscaras de dominó y gafas de sol, 2 de las primeras y una de las segundas entregadas a cada uno de sus hermanos. Si ya conocen nuestras identidades, ¿por qué nos dan esto? Preguntó Damián, mientras empezaba a colocarse las máscaras, una encima de otra. En caso de que tengas que salir en público, respondió Dick con naturalidad, solo porque se les permita conocer nuestras identidades no significa que debamos darle al resto del mundo una ventaja para averiguar quién es Nightwing. Entonces, ¿por qué las máscaras? Nunca se sabe, dijo Dick crípticamente. Jason leyó entre líneas. Siempre surgían situaciones desagradables en visitas como esta. No iba a esperar otra cosa, porque eso solía invocar la ley de Murphy. Ya estaba más que satisfecho con la ley de Murphy para toda su vida. El vuelo a Nueva York fue incluso más corto que el de Kansas. Siendo sinceros, probablemente les habría venido bien un vehículo, pero ninguno quería quedarse atascado en el tráfico neoyorquino. Solo pasaron 30 minutos antes de que avistaran la Torre Titans. O, en este caso, la proyección de la Torre Titans. Dick aterrizó el batiplano en el hangar oculto de los Titanes. Una vez estabilizados y con el motor apagado, la escotilla se abrió para dejarlos salir. Con el rabillo del ojo, vio a los miembros del equipo ya reunidos a su alrededor. Grant Emerson, alias Damage, quien ya llevaba mucho tiempo fallecido cuando Jason falleció. Tony Monetti, quien llevaba el mismo tiempo retirada del mundo de los superhéroes. Cyborg, en su forma dorada de Omegadrone. Jesse Chamberwells, sano y salvo, y decididamente ajeno a la fuerza de la velocidad. Y Garth, aún activo como superhéroe, no como embajador de Atlantis. Incluso Wally West estuvo allí. Jason no creía que su visita justificara la presencia del tercer Flash, pero al parecer sí. Parecía que las únicas personas que faltaban eran aquellas a las que Jason más temía ver. Lo ignoró, bajando del avión y ayudando a Damián a hacer lo mismo. Una vez en tierra, se pararon junto a Dick para recibir al comité de bienvenida. Jason se quedó de pie con naturalidad. Damián, no tanto. Se cruzó de brazos y permaneció cerca del menor de sus hermanos mayores, observando a los titanes con curiosidad. Chicos, Dick abrió los brazos, me gustaría presentarles a los titanes. Mientras Dick comenzaba las presentaciones, Jason rozó la espalda de Damián con la mano. Su reconfortante y cálida presencia relajó al chico al instante, relajando su postura. Incluso la expresión severa de su rostro se suavizó.
Jason vio que algunos titanes los miraban con curiosidad y esbozó una sonrisa reconfortante. Titanes, les presento a mis hermanos menores. Muchos de ustedes ya conocen a Jason. Jason levantó el símbolo de la paz a modo de saludo. Dick lo rodeó para colocarse al otro lado de Damián, poniéndole una mano en el hombro. Este es nuestro hermano menor, Damián. Hola, dijo Damián con rigidez. Es bueno conocerte, agregó Jason, de nuevo, en el caso de algunos de ustedes, agregó. Siguieron una ronda de saludos similares. Pronto, estaban caminando por la base, haciendo un recorrido. Damián permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, mientras Jason interrumpía con frecuencia con preguntas, entablando una conversación informal con los demás. Permanecieron así un rato, hasta que una pequeña figura se les echó encima, agarrándole las piernas a Dick. «Tío Dick», gritó una voz aguda. «Liam», exclamó Dick con la misma alegría, alzando a la niña en brazos. «¿Has vuelto?». Sí, rió Dick, y luego empezó a darse la vuelta. «Me gustaría presentarte a unas personas». La sonrisa de Jason se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino al contemplar el joven rostro de Liam Harper. Mucho más inocente que la mujer a la que había llamado sobrina, que se había convertido en la segunda Arsenal y luego en la tercera Flecha Verde. La muerte de su padre la había afectado mucho, pero, para crédito de las flechas, le habían brindado mucho más apoyo que a Roy. Al igual que él, Liam siempre había sido bienvenida en la mansión cuando él vivía. Aunque, admitió, había considerado vetarla después de que conoció a Carrie. El caos que se desataba cada vez que estaban cerca casi no parecía merecer la pena. Eso era mentira, por supuesto. Verlos a ambos era como volver a ver a Roy y a él. Hola, Liam, dijo Jason cálidamente, soy el hermano pequeño de Dick, Jason. Liam lo saludó con alegría. Entonces, como si sintiera la mirada de alguien, bajó la vista y vio a Damián observándola. Un leve rubor le cubría las mejillas, aunque nadie pareció notarlo. Él es Damián, nuestro hermano menor, le explicó Jason. Hola, dijo Liam en voz baja. Hundió la cara en el cuello de Dick, para sorpresa de todos. Mientras Dick la empujaba, preguntándole qué le pasaba, Jason echó un vistazo al rostro de Damián. Miraba a Liam como si no supiera qué pensar de ella. Era una diferencia notable en comparación con su primer encuentro con John, que comenzó con una hostilidad casi instantánea. ¿Fue John quien causó el cambio? ¿O tal vez fue porque Damián no sabía cómo reaccionar ante su corta edad y género? Liam. Vaya, esa cara no la reconozco. Debió de ser Chanda Madame, la antigua niñera de Liam. Jason solo había oído hablar vagamente de ella, aunque lo suficiente como para saber que Roy debería haber investigado sus antecedentes con más detalle al contratarla. Una mujer de ascendencia Kurazi cuidando a la hija de Cheshire. No fue el mejor momento de Roy. Lo siento, Nick Twin se disculpó. Tomó a Liam de sus brazos y lo abrazó. Se escapó de mí en cuanto supo que estabas aquí. Tranquila, Chanda. Tengo que presentársela a mis hermanitos. Dick se giró a medias para mirarlos de nuevo. Jason, Damián, les presento a Chanda Madame. Es la niñera de Liam cuando salimos a trabajar. Un placer, dijo Jason, extendiendo la mano. Chanda sonrió con torpeza y se la estrechó. Damián simplemente asintió brevemente. Vamos, todavía tenemos que visitar nuestra última parada del recorrido. ¿Y eso sería ahí? La cocina. ¿Perro con chile, Jason? Muchas gracias, Cory, dijo Jason agradecido, cuidando de mantener su comida favorita sobre el plato para que el exceso de chile goteara. En cuanto llegaron a la cocina, les esperaba un verdadero festín, con Cory al mando. Tras su presentación, todos procedieron a comer. Dick estaba hablando de una misión reciente de los Titanes con un Damián vagamente interesado, quien no dejaba de mirar a una Liam que lo observaba fijamente. Mientras tanto, Jason se había congregado inconscientemente con Cory, lo cual no era sorprendente, considerando su profunda amistad en la línea temporal anterior. Ella era una de las pocas personas con las que siempre se sentiría cómodo. Me alegra verte, dijo con sinceridad. Parecía mucho más joven, mucho más ligera, sin el peso del trono de Tamarán que la abrumaba. Cory le tocó suavemente el brazo y luego le alborotó el pelo. Tú también, amigo. Dick ha estado más feliz desde tu regreso. Sonríe más. El rostro de Jason se contrajo con algo más de tristeza. ¿Tan mal se lo tomó, eh?
Se perdió tu funeral, Jason, y solo porque tu padre nunca se dignó a contárselo. Nunca se lo perdonó del todo. Bueno, no hay nada que perdonar. Nunca lo culpé. Ni una sola vez. No por esto. Sí, pero la culpa casi nunca es racional, dijo Cory sabiamente. Jason rió con tristeza. Vaya si lo sé. Dio otro mordisco a su perrito caliente con chile, limpiándose la boca después de masticar y tragar por si acaso. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Cariño, ya llegué. No pudo evitarlo. Soltó una carcajada. Fue genial para contener las lágrimas cuando vio a Roy Harper entrar en la habitación con unas bolsas de la compra. Tenía el pelo un poco más largo de lo que recordaba, y tenía una ligereza que Jason solo había visto en él cuando estaba cerca de Liam. Pero sin lugar a dudas era Roy, y Jason estaba muy, muy feliz de verlo. Entonces el invitado de honor ya está aquí. Bromeó Roy, dejando las bolsas en el suelo para saludar a Jason con un apretón de manos. Bienvenido de nuevo, Javier. Jason no pudo evitar arquear una ceja. ¿Javier? Roy titubeó un momento. O sea, si no te gusta. Ay, no, me gusta. Es solo que, nadie me ha llamado así nunca. Nadie excepto tú y Steph, de verdad. Y ella nunca me llamaba así tanto como tú. Roy sonrió. Bueno, dijo, poniéndole una mano en el hombro a Jason, déjame ser el primero. ¿Y quién será este pequeño? Señaló a Damián. Damián frunció el ceño. Ah, eso le resultaba mucho más familiar que la mirada de confusión perpetua que tenía desde que llegaron. Supuse que haría falta alguien como Roy para sacar a este Damián. Mi hermano pequeño y el de Dick, Damián. Damián. Jason le hizo un gesto a Roy, quien hizo un signo de paz. Él es Roy Harper. Es el padre de Liam. Sí. Confirmó Roy, rodeando la mesa para recoger a la chillona Liam. Esta pequeña joya es toda mía, y cada día me pregunto cómo tuve tanta suerte de tenerla. Papá. Se rió Liam. Damián los observaba, sin el ceño fruncido. Jason pensó por un momento que estaba celoso. Bruce jamás sería tan cariñoso con sus hijos, por mucho que supieran que los apreciaba, pero una mirada más atenta destruyó esa idea. Parecía solo observar, casi estudiar. Era muy impropio del Damián que Jason conocía. Antes de que Jason pudiera preguntarle qué pasaba, otra voz resonó por la habitación. Roy. Puede que tenga mucha fuerza, pero solo tengo 2 brazos. Jason sintió que algo se congelaba en su interior. Por mucho que lo intentara, no podía apartarlo. Donna Troy entró en la habitación con una expresión de fastidio en su hermoso rostro y demasiadas bolsas de la compra colgando de sus muñecas. Aunque la Donna que él conocía parecía al menos 10 años mayor de lo que era ahora, y se había mantenido en esa edad física, siempre había parecido mucho mayor. La pérdida de tantos seres queridos, ver cómo el mundo cambiaba mientras ella seguía igual, la estaba envejeciendo tanto como a él mismo. Esta Donna no tenía nada de eso. Parecía tan joven como se suponía que debía ser. Le dolió, a Jason le avergonzaba admitirlo. Esta no era su Donna. Esta nunca sería su Donna. Tranquilízate, Todd. Uy, lo siento, bebé maravilla. Se disculpó Roy, bajando a Liam de nuevo a su trona. Se acercó a ayudarla, tomó varias bolsas y las colocó junto con el resto de la compra. Donna negó con la cabeza con tierna exasperación. Jason percibió el momento en que lo vio. Su rostro se iluminó de una forma que le encogió el corazón. Jason. Donna, dijo Jason, un poco más suave de lo que pretendía. A diferencia de los demás, ella lo abrazó de inmediato. Tras un momento de vacilación, él le correspondió el abrazo lentamente, intentando no dejarse llevar por el calor reconfortante. Donna me soltó un momento después, con el rostro radiante. Bienvenido de nuevo. Gracias, hizo una pausa, con la boca ligeramente abierta. Aquí. Te presento a mi hermano menor. Damián. El más joven, Wayne, parpadeó y luego dejó de vigilar a Liam y se dirigió hacia su hermano mayor. Ella es Donna Troy, Damián. Anteriormente Wonder Girl. Es la hermana menor de Diana. El chico frunció el ceño. Por favor, dime que es la última persona con la que tengo que reunirme hoy. Damián. Exclamó Jason enojado por la grosería de su hermano menor. Donna se rió entre dientes. De hecho, sí. Así que no te preocupes, ya no tendrás que memorizar más nombres. De todas formas, no debería quejarse, refunfuñó Jason, fulminando con la mirada a su hermano. Discúlpate con Donna, Damián.
Tete. El chico se burló. Lo siento, Troy. Es solo que hay mucha más gente en el equipo de mi hermano de la que supuse. Es que soy sociable, pequeño D. Intervino Dick, rodeándole los hombros con el brazo. Jason resistió las ganas de gemir. Aquí vamos. Damián soltó un grito de rabia. Richard. ¿Qué te he dicho de llamarme con uno de tus apodos infernales? Oh, sabes que te gusta. No, no lo hago. Hacer. No. Hacer. No. No. Hacer. Ja. Lo sabía. Ay. Jason suspiró, frotándose las sienes con los dedos. Niños. Estoy rodeado de niños. Dick y Damián no le hicieron caso, enfrascados en su discusión. Donna le dio una palmadita compasiva en el brazo mientras todos reían. A medida que la comida se acababa, la fiesta improvisada empezó a decaer. Damián se marchó con Chanda y Liam, con un breve recordatorio de Jason para que se comportaran, mientras todos los demás se congregaban lentamente en la sala. Al principio, Jason era el centro de atención, y todos lo bombardeaban con preguntas sobre qué había estado haciendo desde que regresó de la muerte. Gracias a las útiles maniobras de Dick, Jason pudo crear una historia adecuada que no contradijera la verdad y, al mismo tiempo, no revelara toda su situación. La atención se desplazó gradualmente de él a los nuevos miembros de la familia. Jason dejó que Dick se encargara de ellos, incluyendo, y sobre todo, de los que involucraban a Tim, a quien Jason solo conocía desde hacía unas semanas desde que regresó a casa. Wally sabría la verdad con el tiempo, pero no había necesidad de darle pistas a él ni a nadie más por el momento. Fue en medio de una de estas historias que Jason notó que Donna había desaparecido. Al notar que todos estaban completamente concentrados en Dick, fue fácil escabullirse. Salió de la sala y caminó por el pasillo hacia la cocina, donde pudo distinguir el vago movimiento de su sombra. Al llegar, vio que ella había empezado a limpiar sola. Sus acciones tenían un propósito, pero se conformaban con la falta de rumbo que se encuentra en alguien sumido en sus pensamientos. Jason se dio cuenta de que algo la preocupaba y trataba de ser productiva mientras lo resolvía. Donna. Donna dejó de hacer lo que estaba haciendo de inmediato y se irguió. Miró a Jason e intentó fingir una sonrisa que, a todas luces, era falsa. Jason. Oye. Estaba limpiando. Deberías volver con los demás, seguro que ya te extrañan. Si es así, pronto enviarán a alguien a buscarme, comentó Jason. Toma. Deja que te ayude. Jason, no, ¿eres un invitado? Donna. Por favor. El rostro de Donna se ensombreció. Exhaló antes de dejarlo en silencio, volviendo a su trabajo. Uno al lado del otro, colocaron los platos y utensilios en el fregadero, la comida sobrante en el refrigerador y el sobrante en una de las grandes bolsas de basura que Donna había sacado. Todo era muy doméstico, y le recordó a Jason una época y un lugar diferentes, donde solo cocinaban y solo ellos por las noches, comiendo y trabajando en asuntos de la Liga de la Justicia. Noches que terminaban dormidos en la mesa, solo para despertar cuando Elena o Terry estaban allí para decirles que era hora de patrullar, sabiendo perfectamente que no podían salir solos sin el permiso de su padre. Jason inhaló profundamente. No vayas por ahí, Jason. Pronto, la cocina quedó limpia de basura y solo quedaron manchas de comida y cosas por el estilo. Donna se agachó frente al armario bajo el fregadero y sacó jabón, esponjas y toallas, dándole una de cada a Jason. Él empezó a fregar la encimera mientras ella lavaba los platos. Fue a mitad de la limpieza cuando Jason decidió que por fin había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. ¿Un centavo por tus pensamientos? No sé, quizá un centavo no sea suficiente, dijo Donna bromeando, abriendo el lavavajillas para guardar su primer plato limpio. ¿Es porque tengo dinero? ¿Intentas extorsionar al pobre niño rico? Bromeó Jason. ¿Qué puedo decir? Los titanes no podemos depender eternamente del flujo constante de tesoros hundidos de Gart. No lo sé. Se ha perdido mucho oro allí. Dudo que se acabe pronto. Sí, pero tu dinero se repone solo. Apuesto mis pulseras a que tu familia está ganando más dinero ahora mismo que yo en toda mi vida. Jason se rió entre dientes. Oh, yo no iría tan lejos. Donna rió a su lado, y pronto se rieron juntos. La tensión que quedaba desapareció, aunque solo fuera por ese instante. ¿En serio?, dijo Jason mientras la alegría disminuía gradualmente, ¿qué pasa? Donna suspiró.
No es nada, o no tiene nada que ver contigo. Es solo que, cuando empezaron a hablar de misiones pasadas y todo eso, me tocó un poco de cerca. ¿Cómo es eso? Bien, Donna negó con la cabeza. No lo sabrías. Jason tenía una idea de lo que era. Él y Donna lo habían compartido todo cuando estaban juntos en la Liga de la Justicia. A juzgar por la cronología, solo podía estar hablando de una cosa. Pero no podía decir nada. Nunca. Así que hizo lo siguiente mejor. La incitó. No, dijo, y técnicamente tenía razón, pero sé escuchar y sé guardar un secreto. Así que, si quieres hablar, qué modesto. Una de mis muchas grandes cualidades, dijo Jason con un gesto florido, frotándose un punto particularmente difícil. Pero si no quieres... En realidad, interrumpió Donna un poco incómoda, sí lo hago. Oh. Bueno, entonces, adelante. Tranquilo, Todd, muy tranquilo. Donna se permitió una pequeña sonrisa burlona y luego respiró hondo mientras se preparaba. Bueno, supongo que deberíamos empezar desde el principio, con Diana, y así, de repente, volví, con poderes y todo, excepto mis recuerdos, que son tan imprecisos. Tengo un exmarido y un hijo, algo con el nuevo Linterna Verde y esta falta de relación con Roy, y eso es solo mi vida amorosa. Cada vez que me miro al espejo, me pregunto si realmente soy la Donna Troy que conocieron o solo una copia idealizada de los recuerdos de una de sus amigas más cercanas, terminó Donna, hundiendo la cabeza entre las manos. Todo es un desastre. Jason tarareó mientras reflexionaba sobre sus palabras. Terry y Robert Long seguían vivos, eso era inesperado. Al parecer, Donna y Kyle aún no se habían convertido en pareja, nada sorprendente, considerando que para Jack seguía suelto, pero aún existía cierta tensión entre ellos. Además, estaba todo el asunto de Roy. Jason esperaba sinceramente que eso funcionara. Donna seguía compadeciendo a Roy incluso años después de su muerte, igual que él. Era otra faceta del vínculo que compartían. Quizás ahora, con Roy vivo de nuevo. ¿Jason? Donna lo miraba, preguntándose por qué guardaba tanto silencio. Jason se reprendió por perderse en sus pensamientos de esa manera. Lo siento, Donna, solo, estaba pensando, Jason se frotó la nuca. Tu historia me recuerda a la mía. Donna parpadeó sorprendida. ¿En serio? De verdad, afirmó Jason. Morí, Donna. Puede que no haya sido tan doloroso como vivir cientos de vidas trágicas, pero fue igual de traumático. Y el método por el que me rescataron, bueno, no fue ni de lejos tan generoso como el tuyo. Tengo destellos. Algo me invade, una neblina verde que me dice que haga daño, que mate. He logrado combatirlo, pero, solo me hace pensar, suspiró. Miro noticias antiguas, archivos, fotos, y no puedo evitar preguntarme si fue Jason Todd quien regresó, o alguien más. Algo más. Jason y Donna no sabía qué decir. Nunca sabré si eso es cierto o no. Al igual que nunca sabremos si eres la Donna que tus amigos y familiares amaban, Jason se encogió de hombros. Es la triste realidad en la que vivimos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No importa. Sea lo que sea que esa niebla me diga que sea, no es quien quiero ser. Así que no es lo que voy a ser, Jason la miró con curiosidad. A ti te pasa lo mismo. Quizás seas la verdadera Donna, quizás no, o quizás solo seas algo intermedio. Pero la persona que eres ahora y la que serás en el futuro, eso depende de ti, y de nadie más. No dejes que nadie te diga lo contrario. Donna lo miró fijamente, con los ojos abiertos y la boca abierta. Jason agachó la cabeza. Lo siento. Supongo que eso no. No, no, intervino Donna apresuradamente. Es un buen consejo. Ojalá pudiera seguirlo, ¿sabes? A veces siento que mi pasado cambia constantemente y me siento tan arraigada a él que no puedo concentrarme en el futuro como tú. ¿Y si quiero ser la misma persona que era antes? ¿Y si quiero ser la misma Donna Troy de antes? Jason la miró con tristeza, con una sonrisa amarga en los labios. Eso es imposible, Donna. La gente siempre está cambiando. La persona que eres hoy no será la que serás mañana. Quizá puedas volver a ser una réplica de esa Donna, pero nunca serás ella. Igual que yo nunca seré el mismo Jason. Miró a lo lejos, mucho más allá de ella. Han pasado demasiadas cosas para eso, por mucho que lo deseemos. Sí, dijo Donna con tristeza. Supongo que tienes razón. El silencio los invadió. Había tristeza, pero también consuelo.
Dos almas perdidas, uniéndose en el mundo extraño y familiar en el que vivían. Entonces preguntó Jason casualmente, ¿lo empeoré o lo mejoré? Donna se rió. Mejor, resopló, definitivamente mejor. Puede que no recuerde mucho, Jason, pero sí lo suficiente de ti para saber que no has cambiado tanto. Se acercó y le alborotó el pelo. Sigues siendo un encanto. Jason le sonrió radiantemente. Antes de que pudiera decir nada más, un gemido agudo y penetrante resonó por toda la base. A juzgar por el tono agudo y el matiz femenino, fue fácil adivinar de quién provenía. Ambos intercambiaron una mirada antes de correr hacia la habitación de Liam. Como era de esperar, llegaron después que Roy. Liam. Gritó Roy, alzando a la niña que lloraba. Liam le echó sus bracitos al cuello, abrazándolo para consolarlo. La mirada de Jason recorrió la habitación hasta que vio a Damián, que custodiaba a Chanda. Miraba al suelo con furia, sosteniendo en alto una escoba demasiado grande para él, como si estuviera en combate. Chanda temblaba detrás de él, con los ojos desorbitados por el terror. Damián, su hermano menor, levantó la mirada para encontrarse con la suya. ¿Qué pasó? Estábamos tomando el té de broma hasta que Liam notó una araña enorme arrastrándose por el suelo debajo de nosotros, explicó Damián, sin dejar de golpear al enemigo imaginario. Ya se fue. Entonces, ¿por qué está llorando? Se golpeó el dedo del pie al intentar huir. Todos parpadearon. Roy frunció el ceño y miró los pies de Liam, y allí estaba. El dedo gordo de su pie derecho estaba rojo y tenía la piel inusualmente sensible. Ay, cariño, Roy empezó a frotarle el dedo del pie. Liam sollozó al sentir el escozor inicial, pero poco a poco se fue relajando a medida que el dolor disminuía. Le dio una palmadita en el brazo, indicándole a su padre que la bajara, a lo que él accedió a regañadientes. Damián. Corrió hacia su compañero de juegos y lo abrazó. Para sorpresa de Jason, él le devolvió el abrazo, dándole unas suaves palmaditas en la espalda. Ay, se ven tan lindos juntos, comentó Donna junto a él. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Roy, repentinamente sospechoso. Donna arqueó las cejas con picardía. Quiero decir que quizá deberías tener cuidado cuando Liam crezca. Los chicos Wayne suelen ser rompecorazones cuando son mayores. ¿Verdad, Jay? Se giró hacia Jason, pero su sonrisa se desvaneció al verlo con la mirada perdida. ¿Jay? Jason no la oyó. Su mente estaba en otra parte. Elena, ¿por qué solo conoceré a tu cita del baile de graduación esta noche? Preguntó Jason a su hija, con el rostro enfurecido. Elena puso los ojos en blanco. Porque no quería que lo asustaras. Además, si de verdad hubieras querido averiguar quién era, podrías haberlo hecho a las pocas horas de enterarte de que tenía una cita. Jason se negó a admitir que ella tenía razón. En cambio, siguió refunfuñando con enojo cuando por fin sonó el timbre de la mansión, anunciando la llegada de la cita de Elena. Antes de que su hija pudiera llegar a la puerta, Jason se adelantó, decidido a darle una buena reprimenda al chico que se había atrevido a hechizar a su Elena. Abrió la puerta y se quedó congelado. Allí de pie, completamente nervioso y apestando a miedo, estaba Damián Kent. Damel. El kryptoniano de pura cepa, mitad él, mitad Zod, clon hermano hijo de Connor, John y Lara Kent. Llamado así por el hermano pequeño de Jason, Damian Wayne. El Superboy actual. Un héroe que Jason había entrenado personalmente. Alguien a quien Jason apreciaba mucho. Y ahora, el chico que cometió el atroz crimen de invitar a salir a la hija menor de Jason. Nada menos que al baile de graduación. Jason sintió que la ira dentro de él se convertía en algo frío, oscuro y amenazante. Hola, señor Wayne, pareció que Dan se dio cuenta de lo frágil que era su situación, porque lo llamó formalmente en lugar del Jason que su mentor insistió en usar cuando se conocieron. Soy la cita de Elena para esta noche. ¿Está aquí? Jason lo miró fijamente. Señor Wayne. Papá. Elena, haciendo pucheros, lo apartó. Jason se dio cuenta de repente de lo hermosa que estaba su hija, con el pelo suelto y el maquillaje que acentuaba y refinaba la belleza natural que había heredado de su madre biológica. En silencio, maldijo tanto los genes de Selina como la impecable destreza de Stepanie con el maquillaje. Mientras observaba a su hija y a su exalumno coquetear torpemente, Jason sintió que la rabia que sentía se disipaba poco a poco y suspiró. Bueno, si tenía que ser un chico, un Kent era probablemente lo mejor que podía desear. Aún y
Elena, cariño, ¿te importa si Damián y yo tenemos una pequeña charla privada? Elena se giró y lo miró con el ceño fruncido. Papá. Se quejó. Damián le dio una palmadita en el hombro. Está bien, Elena, dijo, entregándole el ramo de flores que traía. Elena se sonrojó al recibirlo, retorciendo un mechón de su cabello y riendo. Jason resistió el impulso de apretar los dientes. En cambio, esbozó una sonrisa y rodeó con el brazo los hombros de Damián, guiándolo hacia la escalera y acercándose para que su querida hija no pudiera oírlo. Ahora, Damián, confío en ti. No solo eres un Kint, sino también uno de mis alumnos. Has cumplido con mis expectativas, tanto como héroe como hombre, empezó Jason, notando cómo el chico intentaba dejar de inquietarse. Aún así, Elena es mi niña, y solo quiero lo mejor para ella. Así que... ¿Cuándo la quieres en casa? Antes de medianoche, preferiblemente. A las 2 de la madrugada como máximo. ¿Estado del vestido? Ni un pelo fuera de lugar. ¿Nivel de intimidad? Solo besos y abrazos. Los primeros en las mejillas y la frente. Quizás uno o dos en los labios, pero nada más. Un poco más y lo sabré. ¿Felicidad? Más le vale estar contentísima. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Damián con firmeza. Jason le dio una palmada cariñosa en la espalda. Buen hombre. Y un recordatorio rápido. Tengo una bóveda llena de kriptonita abajo, y no me da miedo usarla. Damián se estremeció. Jason sonrió para sus adentros. Aún así, lo entiendo, no pudo evitar presumir. No te preocupes, le dijo Jason para consolarlo a un Roy que balbuceaba, me aseguraré de que no salgan con nadie hasta que tengan 30. Eso no ayudó. En absoluto. Poco después del incidente con Liam, la visita a los titanes terminó. Tras despedirse, Dick llevó a Jason y Damián de vuelta a la mansión. En cuanto regresaron a la cueva, Damián saltó del batiplano para refugiarse en la intimidad de su habitación, sin duda queriendo pasar el resto de su tiempo libre antes de cenar chateando con John. Eso dejó a Jason y Dick solos. Entonces, te vi pasar mucho tiempo con Donna allí, comentó Dick casualmente mientras cerraba la escotilla del avión. Jason, que se estiraba, se encogió de hombros. Quería un consejo. Así que se lo di. ¿Ustedes dos eran cercanos en la otra línea de tiempo? Sí. Estábamos cerca. Dick lo miró en silencio. Su hermano mayor era perspicaz, después de todo. No, Dick, dijo Jason con cansancio, con la mirada perdida. No importa. Al menos, ya no. Dick pareció querer protestar, pero decidió no hacerlo. Suspiró y luego esbozó su sonrisa característica. ¿Quieres ir a la cocina? ¿Ver lo que está preparando Alfred? Jason sonrió con suficiencia. Mejor cámbiate primero, Dickie. Ya conoces las reglas. Sí, sí, no hay trabajo arriba, gimió Dick, caminando hacia las duchas, espérame, por favor. Tienes 5 minutos, luego me desharé de tu lento trasero. Arrendajo. Jason se rió. Richard Dragón llegó ayer, dijo Bruce lentamente, con los ojos todavía fijos en el papel. Jason, que estaba preparando un guiso, no dudó en seguir girando una cuchara de madera en el sentido de las agujas del reloj. ¿De verdad? ¿Ya se ha acomodado? Sí. Está listo para empezar a enseñarle a Cass mañana. Hubo una pequeña pausa, ¿te importaría llevarla? No, dijo Jason al instante. Envíame la dirección por mensaje de texto. Está bien. Hubo otra pausa en el silencio. Jason, tu traje está casi listo. Está claro que Bruce quería decir algo más, pero decidió cambiar de táctica en el último momento. Eso fue algo que llamó la atención de Jason. ¿Cuándo lo entregarán? Dentro de 2 semanas. Tendrás que probarlo antes de volver a salir al campo. Jason tarareó. ¿Entrenar conmigo? Y seguro. Fue un comienzo. Al día siguiente, después del desayuno, Jason ayudó a Cass a empacar una bolsa de gimnasio y la llevó al edificio donde Richard Dragón había abierto su tienda. Durante todo el viaje, todo permaneció en silencio. Aunque no por la falta de habla de Cass. Ella sabía que él no estaba contento con este arreglo y hacía todo lo posible por no contrariarlo. Jason admitió en privado que esto era inútil. Nunca había podido estar enojado con Cass por un tiempo considerable. Había una razón por la que ella era la favorita de todos. Aparcó el coche en el garaje de visitas y la acompañó escaleras arriba hasta el vestíbulo.
Tras registrarse con el guardia de seguridad, los dirigieron a un ascensor al final del pasillo, mucho más espacioso que los demás. Era evidente que no se usaba mucho, pues el carrito ya estaba allí cuando pulsaron el botón de subir, vacío y sin otros clientes. Jason hizo pasar a su hermana y pulsó el botón para subir al último piso, donde se encontraba el ático. Solo se relajaron cuando el ascensor se cerró, dándoles por fin privacidad. Recuerda, Cass, dijo Jason una vez que estuvieron completamente solos. Si no quieres hacer esto, solo dilo. Nadie te lo reprochará. Cass simplemente le sonrió y le dio una suave palmadita en la mejilla. Jason estuvo tentado, solo por un instante, a rechazar su afirmación. A discutir con ella, a hablar con ella sobre por qué, exactamente, quería hacer esto. Pero no pudo. Era su hermana. No había nada en el mundo que él no haría por ella. El ascensor sonó, y cuando salieron, Dragón ya estaba allí, esperándolos frente a la puerta. Ambos no pudieron evitar detenerse y mirarlo fijamente un buen rato. Richard Drakunovsky, alias Richard Dragón, era un euroasiático alto y musculoso con un llamativo cabello rojo. Era más joven de lo que Jason lo había visto por última vez, aunque aún conservaba un porte que delataba su vasta experiencia como luchador. Para alguien como Jason y Cass, entrenados para evaluar las amenazas a simple vista, no sería difícil creer que este hombre era un candidato a ser el mejor artista marcial del mundo. Dragón, por su parte, los observaba con la misma atención. Su mirada se posó primero en Jason, aunque no reveló nada más que un leve entornamiento de ojos. Sin embargo, cuando miró a Cass, ambos percibieron un destello de reconocimiento. Richard Dragón conocía bien a Lady Shiva, después de todo. Habían viajado juntos, luchado juntos y el uno contra el otro. Él era su mayor rival, y posiblemente, el único hombre que realmente ocupaba un lugar en su corazón. Reconocería a su hija en cualquier lugar. En silencio, se apartó y abrió la puerta, indicándole a su nuevo alumno que entrara. Cass dudó, pero una mano reconfortante en la espalda y una sonrisa alentadora de Jason la animaron, y siguió las instrucciones de su nuevo maestro. Dragón la siguió un momento, susurrándole que se cambiara, antes de volver a salir. Volvió a mirar a Jason con una expresión completamente neutral. Tu padre dijo que no me apruebas, afirmó sin rodeos. En realidad, te apruebo mucho, lo corrigió Jason. Sé que estará bien bajo tu tutela. Lo que no apruebo es lo que traerás contigo cuando se sepa que has salido de tu escondite. Dragón tarareó. No te culpo por eso, admitió. Negarlo sería inútil. Richard Dragón era uno de los mejores, y eso tenía sus inconvenientes, algo que ambos conocían muy bien. Jason asintió, con las manos metidas en los bolsillos. Vendrá. Por los dos. Ella lo hará. Protégela. Por favor. Es solo una niña que quiere hacer el bien. Dragón extendió la mano y la puso sobre su hombro, con una delicadeza inusual. Te doy mi palabra. Solo por esta vez, Jason le sonrió. Pasaron 2 semanas. Tal como Bruce había dicho, llegó su nuevo traje, diseñado exactamente según sus especificaciones. Era casi completamente negro, con la excepción de los detalles rojos en el antebrazo y las espinilleras, y el símbolo rojo del murciélago en el centro. Lo acompañaba una máscara de dominó negra especialmente diseñada que contaba con muchas de las protecciones del traje de Batman, incluyendo electrificación por si alguien ajeno a la familia intentaba quitársela, y una mascarilla para cubrirle la boca y filtrar cualquier impureza. Preferiría no morir de cáncer de pulmón esta vez, muchas gracias. En cuanto al equipo, su cinturón de herramientas era estándar. Batarangs, equipo de escucha, cápsulas de humo, cápsulas de gas lacrimógeno, rastreadores, mini explosivos, sedantes, pistola taser, sería demasiado largo enumerar el contenido, lo cual le parecía bien. Y en cuanto a su arma, Jason recogió los palos negros de esgrima, pulsó los botones y observó la corriente eléctrica que los recorría. Satisfecho, les dio la vuelta y miró las puntas, con los labios fruncidos al verlas. Veamos si esto funciona y... ¿Está seguro de esto, maestro Bruce? Murmuró Alfred mientras ayudaba a Bruce a ponerse el traje. Bruce gruñó. Jason necesita una prueba con su traje y necesito saber de qué es capaz. Por muy joven que sea ahora, seguía siendo un Batman. Y eso significa que la única persona que puede ponerlo a prueba se subió la capucha es otro Batman. Pero señor, considerando lo tensas que han estado las cosas entre ustedes dos, ¿no cree que sería más prudente esperar? Batman simplemente lo miró fijamente y luego se fue.
Alfred suspiró. ¿Por qué la violencia siempre tiene que ser la respuesta en esta familia? ¿Ya has decidido tu nombre clave? Fue lo primero que salió de la boca de Batman al encontrarse con su hijo. Ambos iban equipados, listos para el combate. Caballero, solo por ahora. El recién nombrado caballero encogió los hombros, aflojándolos. Si no me queda, pensaré en algo nuevo más tarde. Muy bien, asintió Batman. ¿Estás listo? Para esta sesión de entrenamiento en particular, utilizó la tecnología de teletransportación de la Liga de la Justicia y los transportó a un gran almacén abandonado en las afueras de Gotham. Allí, generó una reconstrucción con luz dura de una sección del callejón del crimen para que pudieran luchar allí. Una zona donde pudieran luchar libremente, sin reservas. ¿Cuáles son las condiciones para la victoria? Preguntó Knig, cruzándose de brazos. ¿Captura o sumisión? ¿No está noqueado? No, Batman respiró hondo. No estamos intentando hacernos daño el uno al otro. Todavía tengo que salir a patrullar esta noche. Knig tarareó. Luego arrojó una cápsula de humo. Batman retrocedió de un salto, cubriéndose la boca con la capa de los gases. ¡Qué listo! Se preparó para la represalia, pero cuando el humo se disipó, Knig desapareció. Batman entrecerró los ojos, usando el sistema UD integrado en su capucha para analizar las oscuras sombras del edificio. La iluminación del almacén era mínima, lo que permitió que la reconstrucción mantuviera la luminosidad suficiente para recrear una noche típica en Gotham. Cuando la pantalla no logró distinguir nada, Batman se arriesgó y usó su gancho para volar hasta el tejado más cercano. Justo al aterrizar, un cuerpo lo atacó y lo hizo resbalar. Logró detenerse antes de caer del edificio, pero cuando se giró para contraatacar, Knig no estaba allí. Batman se lamió los labios. El sigilo no era un problema para este hijo. Saltó a otro tejado, y luego a otro, donde había mucho más espacio. Luego esperó. Las condiciones para la victoria significaban que no podrían evitarse para siempre, y Knig sabía bien que esto era tanto una evaluación como un ensayo. Tendría que ir tras su padre tarde o temprano. Batman tuvo razón 5 minutos después, cuando sintió un ligero cambio en el aire tras la nuca. Se agachó, dejando que la patada volara sobre él. Knig reorientó su cuerpo, aterrizando de forma que esa misma pierna se balanceara de nuevo, esta vez hacia las piernas de su oponente. Batman también saltó por encima, saltando y lanzando 2 batarangs en represalia. Knig inmediatamente sacó uno de los palos de esgrima de su espalda y los derribó, retrocediendo en cuanto empezaron a brillar en rojo. Logró llegar a la siguiente azotea justo cuando los batarangs explotaron, dejando tras de sí una estela de hormigón agrietado. Tras un breve respiro, Batman vio a Knig sacar el otro palo de esgrima, uno en cada mano. Por un instante, vio a Nightwing donde estaba su segundo hijo y negó con la cabeza. Ya lo pensaría más tarde. Esta vez, tomó la iniciativa. Desapareció entre las sombras, vigilando atentamente mientras Knig descendía del edificio, buscándolo. Permaneció inmóvil, esperando a que su hijo estuviera cerca, y entonces se lanzó. Knig se arrojó al suelo de inmediato para evitar su embestida, y pronto los dos se enfrentaron, con los guanteletes de Batman impactando contra el metal negro en una furiosa serie de golpes. Finalmente, un palo de esgrima fue derribado, pero eso no desanimó a Knig en lo más mínimo. Se agachó, y antes de que Batman pudiera pestañear, recibió una patada en la barbilla. Retrocedió, frotándose la mandíbula dolorida y preguntándose cómo su oponente había logrado apalancar un golpe tan potente. Al levantar la vista, se quedó paralizado. El último palo de esgrima que le quedaba a Knig se había extendido hasta convertirse en un bastón de cuerpo entero. El justiciero en cuestión lo hizo girar con destreza, antes de agacharse en posición de alerta. Batman sintió que el corazón le latía erráticamente al recordar el relato que Tim le contó de su primera sesión de entrenamiento con su hermano mayor. Había mencionado que, según Jason, el bastón era su arma principal, ¿no? Antes de que Batman pudiera reflexionar más sobre eso, Knig casi lo golpea, quien había superado la diferencia en tiempo récord. Blandió un extremo y luego el otro, girando y dando vueltas, asestando golpes de refilón. Su oponente tardó un tiempo en adaptarse, pero pronto uno de los guanteletes de Batman impactó en el centro del bastón, donde la unión extendida servía como punto débil. Knig le dio una patada en el pecho antes de que el arma se rompiera, enviándolo lejos de nuevo. Sacó de nuevo el otro palo de esgrima, pulsando un botón para acortarlo a su longitud original.
Batman estaba a punto de cargar de nuevo, pero se detuvo al ver a Knight juntar los palos. Los dos palos se engancharon, fusionándose y transformándose en una espada larga y afilada, con guarda y empuñadura. Knight blandió la espada con destreza antes de apuntar directamente a Batman. Tecnología polimórfica. Le di a Lucius carta blanca para usar lo que necesitara para cumplir con todas las especificaciones del traje de Jason. Y la espada, Damián usaba una espada en batalla. Para sus entrenamientos, usaban espadas de madera, pero en una pelea real, sin duda usaba una de verdad. Y esto no podía ser coincidencia. ¡Ay, Jason! Batman ya no tenía tiempo para pensar. Nick volvió a cortar distancias, blandiendo la espada con golpes rápidos y precisos que a Batman le costaba bloquear. Batman podía tener ventaja en fuerza, pero Knight, sin duda, lo superaba en velocidad y movilidad. Sabía cómo usar su cuerpo, sin importar su estado físico. Era todo lo que se necesitaba para ser un combatiente experimentado. La lucha continuó un rato. Justo cuando Batman creía estar progresando, Knight cambiaba de arma y lo pillaba desprevenido. La rapidez con la que lo hacía pasando de los palos a la espada, al bastón y luego volviéndolo a armar delataba años de práctica y desarrollo. Este estilo no surgió de la nada. Se construyó pieza por pieza, refinándose con los años hasta convertirse en algo verdaderamente único, con una devoción servil que pocos poseían. Algo casi imposible de replicar sin algún poder o tecnología sobrenatural. Jason, Batman ya había visto suficiente. Esto era demasiado por hoy. Podrían continuar la evaluación más tarde. Esperó hasta verlo. El tic indicaba un cambio, una abertura mínima, y lo atravesó, dándole a su hijo justo en el pecho. Nick retrocedió, usando sus dedos enguantados para frenar el deslizamiento. Levantó la vista y vio la red acercándose a él. Sin pensarlo, pulsó otro botón de uno de sus palos, transformándolo en una espada corta, y cortó su futura prisión. Hizo lo mismo con el otro palo, de pie y listo con dos espadas. Batman rechinó los dientes con frustración. Un nuevo estilo. Esta debía ser el arma de Jason. Tenía sentido. Por lo que entendía, en la línea temporal anterior, Cass prefería el combate sin armas. Eso dejaba solo a Jason, y Jason había dejado de usar armas al convertirse en Batman. Y por lo poco que aprendió del tiempo que su hijo pasó con la casta de todos, dominaba estas armas antes que todos los demás. Jason se había asegurado de que el tercer Batman evitara al máximo la asociación con el difunto Capucha Roja, y si se sabía que Capucha Roja usaba este estilo, no me extraña que tardara tanto en revelarse. La batalla comenzó de nuevo, y ahora Batman tenía que lidiar con esa cuarta arma, lo que complicaba aún más las cosas. Empezaba a cansarse. Aún no estaba cerca de dejarlo todo, pero simplemente no tenía la exuberancia juvenil que tenía al principio. Y aunque Knight pudiera ser incluso mayor que él, su cuerpo era joven. Podría aguantar mucho más que Batman. Si quería ganar, necesitaba quitarle esa arma a su hijo. Eso igualaría las condiciones, obligándolos a un combate sin armas. Y aunque Jason también era hábil en ese campo, carecía de la altura y el peso que solía tener para su estilo original. Sin un arma que igualara las cosas, solo sería cuestión de atrapar a su hijo. Tenía que esperar a que Knight volviera a usar la espada. Los palos y las hojas eran armas duales, y solo necesitaba una para cambiar al bastón. Pero la espada requería ambas, y desenvainarla dejaría a su hijo solo con los puños y los pies. Solo necesitaba calcular el momento justo. Su deseo se cumplió segundos después. Knight tomó sus dos espadas y las unió, alargándolas hasta formar la espada. Empezó a cortar de nuevo, intentando cortar la armadura de su padre. Batman esperó, y justo cuando Knight había levantado la espada con una mano preparándose para un golpe descendente, hizo su movimiento. Rápido como un látigo, blandió un batarang y lo lanzó con más fuerza de la habitual. Dio en el blanco, arrancándole la espada de la mano a Knight y la hizo volar a una gran distancia. Knight solo tuvo un momento para observar sus manos repentinamente desprovistas de vida antes de tener que esquivar un puñetazo en la cara. Esquivó dos más antes de contraatacar con uno propio y luego usar la rodilla de Batman como plataforma para un rodillazo. Batman apenas lo falló, pero no estaba preparado para que Knight aprovechara la oportunidad para agarrarlo del brazo y aferrarlo, apretándolo con la pierna en el cuello. Tras forcejear un momento, Batman cayó hacia adelante, rompiendo la presa con la fuerza del suelo. Knight gruñó de dolor y se soltó, rodando. Esto se estaba saliendo de control.
Uno de ellos tenía que patrullar esa noche, al ser fin de semana, Robin estaba con la justicia joven, y a este paso ninguno de los dos podría. Arriesgándose, Batman se abalanzó, inmovilizando a su hijo con su imponente cuerpo. Con la mano, forzó la cabeza de Knight hacia atrás con un doloroso tirón. El chico forcejeaba con todas sus fuerzas, pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Ríndanse. Gruñó Batman, haciendo una mueca de dolor cuando Knight golpeó cerca de una zona particularmente sensible. Ríndanse. Knight jadeaba. Pero, evidentemente, decidió que ya no valía la pena continuar con esta batalla, y soltó un reticente "me rindo". Batman se desplomó al instante, liberándolos a ambos. Se quedaron así, uno al lado del otro, descansando quién sabe cuánto tiempo. La situación se había vuelto mucho más intensa de lo que pretendían. Jason y ese estilo que estabas usando, y Bruce se esforzó por pronunciar las palabras. ¿Te diste cuenta? Jason no parecía muy sorprendido. ¿Qué hay de eso? ¿Y por qué? Jason pareció reflexionar sobre eso un buen rato, apartándose un mechón de pelo de la cara. Cuando moriste, todos lo supieron. Lo supieron porque Dick Nightwing desapareció casi al mismo tiempo, y el estilo de Batman cambió bruscamente. Era más rápido, más ligero, por no mencionar que era bastante más bajo. No ocurrió lo mismo cuando Dick murió. La Liga de la Justicia nunca publicó la muerte del segundo Batman, porque Batman no funciona así. Somos las sombras, no la luz. Así que decidí aprovecharlo. Dick me había estado enseñando esgrima desde que volvió a ser Batman. Era su forma de refrescarme, y mi forma de pasar tiempo con él y aprender una nueva arma. Así que, cuando me convertí en Batman, empecé a usarlas para que nadie se diera cuenta de que Dick y yo éramos personas diferentes. Era más delgado que tú, pero más alto que Dick, así que no siempre funcionaba, pero funcionaba lo suficiente para que me sintiera satisfecho. ¿Y los demás? Tenía el mismo acuerdo con Tim que con Dick. Tras la muerte de Tim, me pareció apropiado, ¿sabes? Para honrarlo. Hice mis bastones de esgrima extensibles, y si perdía uno, podía cambiar de arma fácilmente. Y después de Damián, bueno, dominé la espada mucho antes que los demás. No puedes blandir dos sin saber blandir primero una, y todo eso. Así que también añadí su ar. Jason se encogió de hombros. Pero en cuanto al estilo que te acabo de mostrar, alguien más metió la idea. Bruce parpadeó. ¿Quién? Richard Dragon. El hombre mayor se incorporó de inmediato, haciendo una mueca, antes de mirar a su hijo, aún inerte. ¿Te entrenó Dragón? Lo fui. Creo que fui uno de sus últimos alumnos. Jason también se incorporó, encogiendo los hombros. Levantó ligeramente las rodillas, dejando los brazos colgando sobre ellas. Se aisló más con la edad. Eso explica su potencia, murmuró Bruce. Debiste ser un terrorífico Batman. Sonaba aprobatorio. Jason sonrió con suficiencia. Mucha gente decía que tenía un don. Fue él quien me hizo abrirlo y usarlo. Bruce tarareó. ¿Por qué buscaste entrenar con él? La verdad es que no, admitió Jason, frotándose la nuca con torpeza. Lo busqué por otra razón. Bruce frunció el ceño. ¿Qué otra razón podrías tener? Cass. El elefante en la habitación. Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo necesitarías para Cass? Sin duda, Dragón ya estaría entrando en años. Cass lo habría superado con creces en combate, solo por lo que Jason le había dicho que era capaz de hacer en su mejor momento. Jason suspiró. Después de la muerte de Damián, no estaba en mi mejor momento. Ella tampoco. Seguimos unidos, porque en cierto modo éramos todo lo que el otro quedaba. Alfred y nosotros. Pero yo, me volví sobreprotector, parecía avergonzado, lo suficiente como para alejarla. ¿La ahuyentaste? Jason, ¿qué quieres decir con eso? Bruce puso una mano consoladora sobre el hombro de su hijo, animándolo a seguir adelante. De Gotham, le aclaró Jason. La eché de Gotham. Era agobiante, controlador, y ella no lo soportaba. Así que se fue, dijo que necesitábamos tiempos separados. En aquel momento, le guardé rencor tanto como a mí mismo, pero en retrospectiva, tenía razón. Nos estábamos volviendo terriblemente codependientes, y eso no habría acabado bien a la larga. Fue a Blüdhaven, que necesitaba su protección de nuevo ahora que Damián había muerto. Y me dejó seguirla un tiempo hasta que desapareció.
Bruce frunció el ceño pero no dijo nada, pidiéndole en silencio a su hijo que continuara. Pasó como una semana antes de que fuera a buscarla. Habría ido a buscarla antes, pero por esa época fue cuando Carrie empezó a aparecer como Robin. Mientras estaba distraído con eso, ocurrió algo grave. Grave. Y cuando Cass no apareció para ayudarme, Jason exhaló. Fue entonces cuando empecé a preocuparme de verdad. ¿Qué podría haber? De repente, una luz metafórica se encendió sobre la cabeza de Bruce. Shiva. Fue tras Cass por aquella época, ¿verdad? Jason no dijo nada. Jason, cuéntamelo todo, ordenó Bruce con firmeza, sin piedad. No creas que no me he dado cuenta. No solo tienes miedo de que Shiva encuentre a Cass, te aterra. Un miedo así no surge de la nada, así que explícamelo. Ahora, añadió más énfasis a la última palabra, demostrando que ya no aceptaba respuestas a medias. ¿Y Jason cerró los ojos y volvió a suspirar. Cuando Cass era Valhirl, derrotó a Shiva en un duelo. Obviamente, Cass no la mató, pero Shiva se quedó con él. Tú y yo sabemos lo que Shiva quiere, así que cuando empezó a crecer y nadie más logró replicar la hazaña, se desesperó. Tan desesperada que fue, negó con la cabeza. Obviamente, era algo extremo. Así que empezó a acosar a Cass de nuevo porque sabía que Cass podía darle lo que quería. Eso supuse. No tienes ni idea, Bruce, dijo Jason, con un poco más de brusquedad de la que deseaba. Sandra Ugusa nunca superó la pérdida de su hermana. Al menos, parte de su motivación para convertirse en Lady Shiva fue que la muerte de su hermana no fuera en vano. Que se honrara de alguna manera. Después de todo, se acostó con el asesino de su hermana y concibió un hijo con él a cambio de su propia vida. Algo tenía que compensarlo. Para ella, Lady Shiva es el legado de Caroline tanto como lo es de Sandra. Y cuando llevas un legado, haces todo lo posible para asegurarte de que nada lo manche. Jason se recostó, con la mirada fija en el techo. Y cuando ese legado es el de un guerrero, especialmente uno del calibre de Shiva, no hay mayor mancha que la edad. Bruce tragó saliva. ¿Lo entiendes, verdad? Jason dejó que una pequeña sonrisa amarga le cruzara el rostro. Somos como Shiva. Nos presentamos como una leyenda invencible, una fuerza sobrenatural e incomprensible, y es la mayor mentira que le decimos al mundo. Porque no somos nada de eso. Somos humanos. Y los humanos envejecen. Envejecen. Bajó el volumen de su voz. Se debilitan. Shiva ya no era la mejor, y lo sabía. Bruce terminó la frase por él, tras haber atado los cabos. Así que la única manera de asegurar que su legado perdurara era morir en batalla, contra un gran guerrero. ¿Y quién mejor que alguien que la venció en su mejor momento? ¿Quién mejor que su propia hija? Exactamente. Hubo otro momento, un silencio momentáneo. Cass no lo hizo. No, no lo hizo. ¿Y acaso tú? Jason permaneció en silencio. Jason. Quizás lo interrumpió su hijo respirando profundamente. Deberíamos empezar por el principio. ¿Estás seguro, Jay? Preguntó Stephanie sin poder evitarlo, con los brazos cruzados. Llevaba puesto su traje de Batwoman, pero con la capucha bajada, dejando al descubierto su larga melena rubia y sus ojos azules. Yo también estoy preocupada, pero ella puede cuidarse sola. ¿Seguro que no quieres esperar? Seguro, reafirmó Jason, metiendo sus últimas armas en la maleta. A diferencia de ella, él no llevaba traje. En su lugar, llevaba una camisa negra de manga corta, pantalones tácticos ajustados y botas. Colgada sobre una silla cercana, llevaba una chaqueta beige oscuro con tecnología térmica ingeniosamente cosida en el interior para las noches especialmente frías. ¿Quién sabía a dónde lo llevaría este viaje? Pero Gotham te necesita. Tienes tantas responsabilidades aquí, no solo Batman, sino la compañía, la Liga de la Justicia. He estado de baja de la Liga desde que murió Damian, señaló Jason, agradecido de haber logrado mantener la voz serena. Aunque habían pasado meses desde entonces, el dolor de esa pérdida aún se sentía intenso. Luke puede encargarse de la compañía mientras no estoy, sobre todo con Lucius de su lado. Y en cuanto a Gotham, seguirá en pie cuando regrese. Y volveré, Step, te lo prometo. Stephanie seguía insatisfecha. Jason, Gotham necesita un protector. Duke no puede protegerla día y noche, y Luke tendrá que reducir sus horas como Batwing para dirigir la compañía. ¿No hay nadie más? Ahí estás, la interrumpió Jason, ahí estás tú. La ex Batichica se quedó boquiabierta.
La cerró de golpe y negó con la cabeza vigorosamente. No, ni hablar. No puedes hablar en serio. Lo soy. Mientras esté fuera, dejo Gotham bajo tu protección. Tendrás acceso total a la cueva y sus instalaciones. La familia estará bajo tu mando durante las crisis importantes. Si es necesario, la Liga te pedirá ayuda, no a mí. Jason y Stephanie estaba casi al borde de la hiperventilación. Jason no podía permitirlo. Dio un paso adelante y le puso las manos en los hombros. Oye, mírame. No te dejaría todo esto si no creyera que puedes con ello. Kate te eligió como su sucesora antes de morir por una razón, Step. Por esto. Su amigo lo miró fijamente un buen rato y luego lo abrazó con fuerza. Jason dudó solo un instante antes de corresponderle. Todo lo que había perdido con los años le había enseñado que tales gestos de cariño debían apreciarse, no rechazarse. Sigo pensando que estás cometiendo un error, murmuró Stephanie en su oído, aunque no había vehemencia en sus palabras. No lo soy, dijo Jason con firmeza, apartándola para mirarla de nuevo. Confío en ti, Step. Stephanie le sonrió. Dicho esto, no puedo negar que podrían ser amenazas que la familia no puede manejar sola. Así que tu comunicador tiene un enlace directo con Clark. Solo llámalo y te rescatará. Hizo una pausa. También está Alfred, pero ella intenta no depender demasiado de él. Lo sé, asintió Stephanie con solemnidad. Nadie en la familia ignoraba el deterioro de Alfred. Incluso ahora estaba durmiendo en su habitación, incapaz de soportar las largas noches que tanto les exigían. Bien. Y en cuanto a los estudiantes, concéntrense primero en lo mental. Habilidades detectivescas, conocimientos de informática, ese tipo de cosas. Cualquier entrenamiento de combate debe limitarse a lo básico. John ya sabe eso, pero Carrie y Jason se encogió de hombros. En cualquier caso, quiero que ella y yo los capacitemos en el material avanzado. Entendido, lo saludó Stephanie, lo que provocó que Jason la empujara ligeramente, molesto y divertido. Ella rió, lo que lo hizo negar con la cabeza. Te voy a extrañar, Step. Y te voy a extrañar, Jay. Tráela de vuelta con nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el plan. Su mirada estaba a lo lejos. Esperemos que salga como queremos. Ahora, escucha a Step, ¿de acuerdo? Le dijo Jason con seriedad a Carrie, agachándose un poco para que estuvieran a la altura de los ojos. A todos los efectos, ella es yo por ahora mientras estoy fuera. Ojalá no sea por mucho tiempo. Está bien, asintió la chica, aunque había un poco de confusión en su rostro. ¿Pero a dónde vas? Jason levantó la vista y se encontró con la mirada de John, y el joven comprendió al instante. Vas a por Cass. ¿Cass? Cassandra Cain Wayne. Su hermana. La conocerás como la murciélago negra. El murciélago negro. Exclamó Carrie con genuina sorpresa. Pero es una leyenda urbana. Oh, no, sonrió Jason, ella es tan real como tú y yo. Y voy a recuperarla. Carrie frunció el ceño. ¿Pero por qué se fue? Jason suspiró y empezó a frotarse la nuca. Fue culpa mía, admitió. Tuvimos una pequeña pelea tras la muerte de nuestro hermano menor hace 4 meses. Oh. Y ahora parecía culpable. Está bien. Ahora estoy mejor, y espero que lo vea cuando nos volvamos a ver. Se frotó los brazos. Quizás sea egoísta, pero la necesito aquí, no donde esté ahora. ¿Por qué? Carrie no pudo evitar preguntar. Porque es una justiciera increíble, y Gotham necesita todos los protectores posibles. Jason hizo una pausa y luego continuó. Porque es la mejor luchadora que he conocido, y si vas a hacer esto, no me conformaré con que aprendas de nadie menos que el mejor. Carrie se sonrojó al oír eso. Pero sobre todo, es porque es mi hermana y la quiero. Pase lo que pase, no soporto que esto nos separe para siempre. Ya he perdido tanto. Me niego a perderla también. Y no lo harás, asintió John, con el rostro decidido. No te preocupes por nosotros, Jay. Nos portaremos bien con Step. Tú solo preocúpate por Cass. Bien, Jason volvió a mirar a Carrie y le apartó el pelo con las manos. Step empezará tu entrenamiento. Cass y yo nos encargaremos cuando volvamos. ¿De acuerdo? Carrie asintió y se abalanzó sobre él para abrazarlo. Jason se quedó paralizado antes de corresponderle lentamente, dándole una suave palmadita en la espalda. Tras un momento, se separaron, lo que permitió a Jason incorporarse.
Intercambió un asentimiento y una sonrisa con John, y luego fue a llevar sus maletas al coche. Era hora de traer a su hermana a casa. A Jason Todd no le gustaba Blüdhaven. Era un pozo negro de corrupción, lo cual podría parecer hipócrita viniendo de un nativo de Gotham, pero no por ello menos cierto. Al menos Gotham tenía personalidad, algo bueno oculto bajo tanta locura. Blüdhaven era prácticamente miserable hasta la médula, y Jason nunca entendió del todo por qué Dick se había quedado en esta ciudad tanto tiempo. ¿Por qué intentaba salvarla, mientras el resto de la familia luchaba por salvar la ciudad donde él se crió? Quizás vio algo que valía la pena salvar, algo que realmente no existía. O tal vez Jason simplemente proyectaba su resentimiento hacia el lugar donde murió su hermano menor. Nunca había sido una persona particularmente razonable con sus seres queridos. En cualquier caso, Blüdhaven era el hogar de Cass antes de desaparecer, y eso significaba que era su primera parada. Condujo su coche por las calles, intentando no perder de vista la carretera, hasta que finalmente llegó a su destino. Tras decidir mantener Blüdhaven bajo su protección, se determinó rápidamente que Empresas Wayne debía establecerse en la ciudad. Esto incluía la construcción de una sucursal tanto para la empresa como para la Fundación Wayne, además de su propio edificio de apartamentos/hotel para sus empleados y sus familias. Por supuesto, el ático estaba reservado exclusivamente para los Wayne, a menos que se le indicara lo contrario al personal. Tim había liderado el proyecto a instancias de Dick, y Damian se convirtió en el primer ocupante del ático tras su finalización y su ascenso a Nightwing. La suite quedó vacía brevemente tras su muerte, solo para que Cass la ocupara cuando decidió separarse de Jason y establecerse en la ciudad. Pero ahora que ella se había ido, habría estado avisado si hubiera algo extraño en su partida. Cualquier indicio de algo ilícito. Pero no lo había, y aunque la pista sin duda ya se había perdido, aún necesitaba ver el apartamento. Si había alguna pista de a dónde había ido, estaba allí. Tenía que serlo. El aparcacoches era un hombre altivo que lo miró con desdén al ver el coche de Jason, un viejo Mercedes-Benz elegido por su relativa discreción al intentar buscar a alguien tan conocido como Wayne. Jason puso los ojos en blanco discretamente tras sus gafas oscuras mientras el aparcacoches empezaba a pontificar sobre las tarifas del servicio, antes de entregarle su tarjeta de crédito platino. Cuando el hombre empezó a balbucear y a llamar a su supervisor, Jason suspiró, sacó su teléfono e hizo una llamada. Cuando el gerente supervisor se adelantó y empezó a pedirle que saliera del coche, con los guardias de seguridad visiblemente detrás, Jason lo ignoró y empezó a revisarse las uñas distraídamente. El hombre pareció ofendido, casi con la cara roja, antes de que otro empleado se le acercara frenéticamente con un teléfono en la mano. El gerente lo tomó con enojo, preguntando con un audible qué. Antes de palidecer gradualmente. Bajó lentamente el teléfono y se lo devolvió al empleado, antes de inclinar la cabeza y disculparse efusivamente, para confusión del aparcacoches y los guardias. Sí, sí. ¿Vas a aparcar mi coche o no? Jason no tenía tiempo para eso. Por supuesto, señor Wayne, por supuesto. Al oír su apellido, todos palidecieron. Después de todo, la muerte de Damian había sido muy publicitada. Eso significaba que solo podía ser un señor Wayne. Jason Todd Wayne, el actual director ejecutivo y presidente de Wayne Enterprises. Es decir, el dueño del edificio y su jefe. El aparcacoches abrió la puerta del coche a toda prisa. Jason bajó del asiento del conductor con tranquilidad, le arrojó las llaves distraídamente al aparcacoches tembloroso y señaló con la cabeza hacia la puerta trasera. Dos aparcacoches más aparecieron, sacaron sus maletas y las colocaron en un carrito portaequipajes. Jason sacó su cartera y le dio al gerente una generosa propina por las molestias. Repartan esto equitativamente entre todos ustedes, ordenó. El gerente asintió vigorosamente y continuó disculpándose. Jason lo ignoró y siguió el carrito de equipaje hasta el ascensor cercano, antes de detenerse, pues acababa de recordar algo. Además, no estoy aquí. ¿Y si los medios dicen lo contrario? Y dejó la amenaza flotando en el aire. Era cruel, lo sabía. Pero Dick siempre era el bueno, y Jason no estaba de humor para cortesías en ese momento. Tenía que encontrar a una hermana. Disculpe las molestias de abajo, señor Wayne, dijo el administrador del edificio, un hombre de mediana edad, serio y canoso, llamado Thompson. ¿Quiere que los despidan? Jason arqueó una ceja ante la frase antes de negar con la cabeza. No, está bien.
Solo recuérdales amablemente que no juzguen a la gente por su apariencia de ahora en adelante. Muy bien, se detuvieron frente al mostrador del vestíbulo. ¿En qué habitación desea alojarse, señor? Actualmente todas nuestras suites VIP están disponibles, así que puede elegir cualquiera de ellas. En realidad, me gustaría quedarme en el ático, notó Jason que Thompson vaciló ante esa declaración. ¿Hay algún problema con eso? Bueno, la señorita Wayne se encuentra allí. Está de vacaciones, como seguramente ya sabe. No era así, pero tampoco iba a contradecirlo. Pero no estoy seguro de que ella quiera que usted se quede allí. Soy su hermano, dijo Jason con firmeza. No le importará. Y si le importa, dile que me dirija sus quejas. ¿Está claro? Cristal, señor. Thompson se dirigió al recepcionista y, segundos después, tenía en la mano una tarjeta de acceso al ático. ¿Necesita algo más, señor Wayne? Si lo hay, te llamaré. No me deben molestar excepto en caso de emergencia. Jason se dio la vuelta para irse. Ah, ¿y Thompson? Sí, señor. Que usted y todos los demás en este edificio sepan, no estoy aquí. Que así sea. Por supuesto, señor. Jason odiaba a los ricos imbéciles. Eso no significaba que no fuera bueno en serlo. Les dio otra propina a los aparcacoches para que la repartieran entre ellos después de que terminaran de colocar sus maletas en la habitación. Una vez que se fueron, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, dejando escapar un suspiro de alivio. Solo al fin. Luego miró a su alrededor. Había rastros de cash por todas partes. Facturas de teatro, maquillaje, recibos de ropa y joyas. Todo lo que se esperaría de una heredera consentida, dulce, de una de las mayores fortunas del mundo. La fachada que proyectaba para ocultar su verdadero oficio. Jason sabía que no encontraría nada allí. El servicio de limpieza del edificio tendría acceso al ático, y Cass jamás arriesgaría nada importante a la mirada curiosa de desconocidos. Eso estaba bien. De todas formas, no estaba allí por el ático. Cogió sus maletas y las dejó sobre la cama. Abrió la cremallera de una, se quitó las gafas de sol y las dejó en una de las mesitas de noche. No las necesitaba ahora. Lo que necesitaba era uno de sus cinturones multiusos, de color negro para mimetizarse con su ropa. Se lo ajustó a la cintura, tirando de la banda para asegurarse de que estuviera bien sujeto, antes de respirar hondo. Era hora de ponerse a trabajar. Había una razón por la que solo los Wayne podían usar el ático. Rápidamente se determinó que la configuración original de Dick como Nick Twin no sería suficiente para mantener sus identidades mientras trabajaran allí. Blockbuster, después de todo, había logrado descubrir la verdadera identidad de Dick y la ubicación de Bárbara como oráculo. Se necesitaba algo más seguro si los murciélagos querían seguir operando en Blue Haven. Afortunadamente, ambos eran ricos y amigos cercanos de la familia West Allen de Gem Cities. La solución fue fácil. Jason se dirigió al vestidor. Al abrirlo, ignoró las filas de ropa de Cass que lo rodeaban y se dirigió directamente al fondo, donde se encontraba una pared aparentemente inocua y sin decoración. Palpó la pared, buscando cualquier señal de manipulación, antes de tocar discretamente 3 veces. Apareció un teclado, y encima, un escáner de retina. Jason marcó un código y se agachó para que el escáner quedara a la altura de su ojo. Se oyó un zumbido. La pared se deslizó hacia arriba, revelando una plataforma de teletransporte. Jason la pisó y dejó que la energía lo envolviera. En cuanto desapareció, la pared se cerró de nuevo, ocultando el teclado y el escáner. Como si nunca hubieran estado allí. La Batcueva personal de Blue Haven, diseñada a propósito para parecerse a la de Gotham, solo que con menos trofeos. Ubicada a las afueras de Blue Haven, estaba equipada con la última tecnología y tenía acceso a su propio garaje lleno de vehículos de todo tipo para cualquier situación que requiriera movilidad y capacidad cuando el típico volar sobre los tejados que la familia prefería como medio de transporte no fuera suficiente. Bienvenido, Batman, fue lo primero que oyó Jason al salir de la platier. El lugar se iluminó como un árbol de Navidad, y Jason no pudo evitar fruncir el ceño ante lo que vio. El lugar estaba casi en orden, como si no se hubiera usado últimamente. Ordenador, fecha del registro más reciente. Frunció aún más el ceño cuando el ordenador respondió con una fecha de hacía 2 semanas. Había estado ausente más tiempo del que creían. Mostrar registro más reciente. Cass no escribía sus informes.
A pesar de toda la tutoría que Bárbara y el resto de la familia le habían dado a lo largo de los años, su capacidad para leer y escribir era limitada, y por lo tanto, también lo era su capacidad para escribir a máquina. Solo su capacidad para hablar se había desarrollado bien, y eso se debía a que todos le hablaban constantemente. Por eso, cada vez que una computadora usaba su autorización, se activaba por voz. Tuvo que sustituir sus informes por registros de vídeo, con un programa integrado de Bárbara que los cifraba automáticamente antes de guardarlos al finalizar. La computadora se encendió con un destello, revelando el rostro de su hermana. Jason la miró con anhelo por un momento, categorizando cualquier cambio. El único realmente notable era el largo de su cabello. Había crecido tanto que ahora optaba por atar una sola trenza larga. Sería prudente. No lo sabía, y supuso que no importaba. Ella era la mejor artista marcial del mundo. Nadie se acercaría lo suficiente para aprovecharse de ella. Mientras el registro sonaba, Jason resistió el impulso de gruñir. Nada. Era solo un informe estándar, con todos los incidentes que había resuelto esa noche. Ni siquiera estaba investigando un caso en curso. Nada que indicara a dónde había ido ni por qué. Jason respiró hondo. Bien, Todd. Así que la computadora es un fracaso. ¿Y el resto de la cueva? Miró a su alrededor. Nada parecía fuera de lugar, excepto... Caminó hacia el área de entrenamiento. La bolsa que colgaba allí ya tenía puntadas, a pesar de ser nueva a juzgar por la falta de desgaste del material. Puede que Cass la haya pateado demasiado fuerte, les pasaba a todos, pero tal vez... Jason la descolgó y sacó un batarán. Abrió la bolsa por las puntadas y observó cómo salía la arena. Al examinarla, sintió la primera satisfacción desde que llegó a Blue Haven. Una nota. Sacó la nota, sacudiendo la arena y recordándose distraídamente que debía limpiarla antes de irse. Números, no, coordenadas. Le dio la vuelta al papel, solo para ser meticuloso, y se quedó paralizado. Era una imagen. Una imagen de un dragón. Jason corrió a la computadora, abrió el localizador y tecleó las coordenadas. Los resultados llegaron al instante. Una pequeña cordillera en el extremo norte de Maine. Alta, aislada, ligeramente peligrosa. El lugar perfecto para un maestro de las artes marciales con tendencias aislacionistas. Iba a necesitar equipo de escalada. Bueno, al menos ya no tendré que quedarme en Blue Haven. 2 días después lo encontraron abrigado, subiendo la montaña con guantes y sin equipo de seguridad. Al parecer, la zona estaba restringida y subir la montaña era un rotundo no, lo que le hizo preguntarse cómo el dragón había logrado no solo evitarla, sino también construir una casa y vivir allí. Claro que era Richard Dragón. Quizás las autoridades habían pensado mejor en no probar suerte. Jason estuvo tentado de usar sus credenciales, léase. Dinero, para hacer lo mismo, pero lo pensó mejor. Lo último que necesitaba era que los medios se enteraran de lo que hacía. Eso significaba colarse con apenas sus pertenencias y escalar la montaña solo, esperando que nadie lo atrapara. Que apenas se inmutara por eso decía mucho de su vida. La subida solo le había llevado unas horas. Habiendo comenzado poco antes del mediodía, llegó a su destino justo antes del atardecer. Divisó la casa de dragón, una cabaña medianamente grande, parte de la cual sin duda era un dojo, y se permitió sonreír. Dicho esto, se dejó descansar, sentándose completamente en el borde del acantilado y dejando que las piernas colgaran un rato mientras observaba la puesta de sol. Ni siquiera parpadeó cuando oyó un par de pasos detrás de él. Un hombre se sentó a su lado, y Jason no tuvo que mirar para saber quién era. Ya era hora de que llegaras, se quejó Richard Dragón. Tu hermana dijo que vendrías, aunque no dijo cuándo, aclaró Dragón una hora después. Estaban sentados dentro de su casa, con una tetera caliente entre ellos. Jason, con las manos entrelazadas alrededor de una taza humeante, tenía la mirada fija en el líquido claro. ¿Por qué estaba aquí? Jason estaba seguro de que no era para entrenar. Cass había superado a Dragón hacía siglos, y su avanzada edad no había ayudado. Dragón no tenía mucho, o nada, que enseñarle ahora. Dragón tomó un sorbo de té. Vino a pedirme un favor. Cuando le dije que no podía cumplirlo, se fue, no sin antes pedirme otro a cambio. No dio más detalles sobre cuáles eran esos favores, y eso despertó de inmediato el interés de Jason. ¿Dónde está ella ahora? Eso no te lo puedo decir. Jason entrecerró los ojos. ¿No puedes? ¿O no quieres? Dragón tarareó.
Ambas son ciertas. Pidió que no se lo dijeran hasta que cumplieran cierta condición. ¿Y eso sería? Derrótame en un duelo. Jason casi se cae de la silla. ¿Qué? Preguntó rotundamente. No a la muerte, claro. A diferencia de otros, no tengo por costumbre matar a mis alumnos. No hizo falta decir quiénes eran esos otros. Todos en la comunidad de artes marciales sabían con quién se juntaba Richard Dragon en sus mejores momentos. Eso a Jason no le importaba. Estaba más preocupado por su hermana y por lo que tendría que hacer para encontrarla. ¿Por qué se pondría tan? El favor que ella te pidió fue que me entrenaras, ¿no? Vaya, lo entendiste rápido, observó Dragon. Jason suspiró. ¿Y aceptaste? Dragon se encogió de hombros. Digamos que me conmovió y dejémoslo ahí. Bien. No es que tenga más pistas. Solo déjame hacer una llamada primero. Jason hizo una pausa. Tienes señal aquí, ¿verdad? Tienes que estar bromeando. No bromees, Paps. Aprovechó su desaparición para enviarme a un viaje de entrenamiento. Jason se pellizcó la nariz. Advierte a Step y a los demás que estaré fuera más tiempo del que pensaba. ¿Pero hasta cuándo? Jason, Gotham te necesita. Lo sé, pero no puedo ser Batman si me preocupo por mi hermana. Sobre todo con Alfred, ya sabes a qué me refiero, dijo Jason encogiéndose de hombros con desgana. Además, entrenar más siempre viene bien, ¿no? Oyó a Bárbara suspirar por la línea. Supongo. Pero aún así no me gusta. ¿Seguro que no quieres que encontremos a Cass nosotros mismos? Por favor, Babs, no finjas que no sé nada del programa de búsqueda que pusiste en marcha en cuanto supimos que había desaparecido, replicó Jason con conocimiento de causa. El silencio que le acompañó, como respuesta de su amigo, fue todo lo que necesitó para confirmar su afirmación. No te digo que pares, pero no te hagas ilusiones. La entrenaron tú y Bruce. Si alguien sabe cómo evadir nuestros sistemas, es ella. Esta es nuestra mejor opción, y no pienso renunciar a ella. Está bien. ¿Podrías al menos darme un presupuesto? 6 meses máximo. Me niego a estar fuera más tiempo. Si este entrenamiento con Dragon se alarga demasiado, encontraré la manera de sonsacarle la respuesta y me iré. 6 meses, dijo Bárbara con voz audible. Está bien, podemos con 6 meses. Pero si las cosas se ponen muy difíciles, llama a Clark o deja que John actúe como Superboy en su lugar. Steph decidirá, y yo apoyaré lo que ella decida. ¿Te parece bien? Lo soy. Pero aunque no lo fuera, eres Batman, Jason. Has sido Batman durante 2 años y lo has hecho bastante bien, dijo Jason con una mueca. Ahora eres el líder de esta familia, y sean cuales sean tus decisiones, las órdenes que des. Incluso si no estoy de acuerdo con ellas, las seguiré. Jason sintió que se le secaba la boca. Gracias, Paps. Eso significa mucho para mí. Oh, no te pongas sentimental conmigo ahora. Hubo risas, y eso llenó a Jason de felicidad. La extrañaba. Extrañaba su hogar. Pero nunca sería un verdadero hogar sin Cass con él. Así que tenía que quedarse. Solo por ahora. El siguiente mes y medio transcurrió así. Entrenando. Sabiendo que la ubicación de su hermana dependía de ello, Jason se permitió olvidarlo todo y concentrarse únicamente en el arte del combate. Obedeció todas las instrucciones de Dragón y se dedicó por completo a la práctica, permitiéndose solo descansar por la noche y durante los descansos que le daban. Dragón se concentró en lo que ya sabía y lo perfeccionó. Primero esgrima, luego Bojitsu, y luego diferentes estilos de combate sin armas. Terminaron con eso en casi 2 semanas y media, para sorpresa de Jason. Luego empezaron con nuevas armas y nuevos estilos, y eso les absorbía la mayor parte del tiempo. Jason no tuvo mucha dificultad para aprender nada del material, ya era un combatiente bien entrenado antes de que todo esto comenzara, pero aún así fue mucho más difícil que con lo que empezaron. Aún así, perseveró. Su hermana dependía de su rendimiento, y Jason haría lo que fuera por encontrarla y traerla a casa. A cambio de su tutela, Jason optó por cocinar para el otro hombre. Dragon dijo que no tenía por qué hacerlo, que era un favor que le estaba haciendo, pero Jason insistió, y Dragon cedió. Su maestro tenía su propio huerto en la parte de atrás, Jason no entendía cómo lo lograba con el clima de Maine, precisamente, así que los ingredientes eran fáciles de conseguir y había en abundancia para ambos. Fue durante una de estas comidas que Jason finalmente decidió aclarar toda la situación.
Era Shiva, ¿verdad? Preguntó Jason cuando hubo un silencio en la conversación. ¿Cuándo lo supiste? Preguntó Dragón en lugar de negarlo, sirviéndose otro vaso de agua. Desde el principio, la verdad. Ella es la conexión más obvia entre ustedes dos, y pocas personas son capaces de poner nerviosa a Cass como ella. Jason se encogió de hombros. Simplemente tenía sentido. Dragón frunció el labio y asintió. Tu hermana vino a pedirme que me batiera en duelo con ella en su lugar. Jason frunció el ceño. Eso no suena propio de ella. Aunque no quisiera participar en el duelo, la idea de matarle resulta tan aborrecible que jamás le pediría a nadie que lo hiciera por ella. Quizás sí, pero cuando llegó aquí, parecía...